Welcome everyone. Bienvenidos todos. Welcome everyone. Hello. Bienvenidos. All right. We hope that you will be blessed by the study of God's Word Y tonight. esperamos que puedan ser bendecidos con el estudio de la palabra de Dios en esta noche. I have one correction to make. Y tengo que hacer una corrección. We said that in the history of Galileo, El día de ayer hablamos un poco acerca de la historia de Galileo. that we said that Galileo has said the world was round, Y se mencionó que él había dicho que la tierra era redonda. and the popes at that time was saying the world was flat. Y que el Papa decía que la tierra en cambio era plana. Well, what it was, Galileo believed that the world revolved around the sun. Pero realmente lo correcto era que lo que enseñaba Galileo es que la tierra giraba alrededor del sol. Where the popes believed that the earth was the center. Y los papas enseñaban en universe. cambio que la tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de él. And I actually got Galileo up with Christopher Columbus, who Entonces, bueno, se me mezcló un poco el tema de Galileo con Cristóbal Colón, had asserted that the world was quien round. también enseñó que la tierra era redonda. But he was not the first one Pero to no say fue el it. primero en decirlo, de hecho. It was actually Aristotle who first said De it, hecho, Aristóteles es el que se tiene registro primeramente que mencionó que la tierra era and redonda. later Pythagoras. Luego también Pitágoras, They were Greek philosophers. eran filósofos griegos. And Galileo Entonces Galileo was brought in and condemned fue condenado finalmente for his writing concerning it. por escribir acerca de, en este caso, de que la tierra He was placed under house arrest, iba alrededor del sol y finalmente fue llevado al descanso and later he died. y murió. So I just want to make that correction. Entonces tan solo quería hacer esa corrección. Now tonight I don't plan on making any Ahora wrong. espero en esta noche no mencionar nada equivocado con respecto a eso. But tonight we're looking at the mark of the beast. Pero esta noche vamos a hablar acerca de la marca de But la we're also bestia. looking at the issue of the seal of God. Y también junto con eso vamos a ver acerca del sello de Dios. Now we're going to ask God for the Holy Spirit now, Vamos a pedirle ahora que el Señor nos pueda conceder su Santo Espíritu. and then we're going to get right into the issue of the seal of Y God con eso en mente vamos a entrar directamente en el tema del sello de Dios and the mark of the y la beast. marca de la bestia. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we thank you for the mercies you have given us. le damos gracias por las misericordias que nos ha dado. We thank you for the divine protection you have given our families. Gracias, Señor, por la protección divina sobre nuestras familias. We thank you for the angels of God that excel in strength to keep your commandments. Y gracias por los ángeles de Dios que exceden en gloria y que guardan sus We mandamientos. ask you now for the presence of your Holy Spirit, Le pedimos ahora, por favor, la presencia de su Santo Espíritu, that he will abide with us and in us, que Él pueda morar con nosotros y en nosotros, that he will guide us into all truth y que pueda guiarnos a toda verdad and show us things to come. y nos pueda mostrar las cosas por venir. We thank you for hearing our prayer, Le agradecemos por escuchar nuestra and we oración address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo del santuario celestial In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. All right, I'd like you to turn your Bibles with me Y me gustaría que vayamos juntos en nuestras Biblias to Revelation chapter 7, a Apocalipsis capítulo and 7 we're looking at verse 1. y vamos a ver el versículo Revelation 1. 7, verse 1. Apocalipsis 7, versículo 1. We're talking about the seal of God and the mark of the beast. Estamos nuevamente hablando acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. Let's see. We are in the time of the last days of Earth's history. Vamos a ver que estamos en los tiempos de los últimos días de la historia de esta tierra. Startling things are taking place in Y our world, cosas abrumadoras están empezando a suceder en nuestro mundo. and the movements that are taking place are rapid Y ones. los movimientos que se están llevando a cabo son muy rápidos. They forecast the wrath of God is also looming over the head of the Y world. nos predicen de que la ira de Dios está ya sobre el horizonte llegando. And if there was ever a time we need to be serious about our lives and where we stand in Earth's history, Y si hubo algún tiempo en el cual debemos seriamente ver dónde estamos, en qué punto de la historia nos encontramos, that time is now. es en este tiempo. Listen to what Revelation 7:1 says. Escuchen lo que dice Apocalipsis 7:1. The Bible says, "And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, Nos dice la Biblia en Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos
de la tierra, holding the four winds of the earth, que detenían los cuatro vientos de la that tierra, the wind should not blow upon the earth, nor the tree, nor any sea, or para on the sea. que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Now, here John the Revelator in the Apocalypse is looking at angels holding back winds. Así que aquí Juan el Revelador en el libro Apocalipsis ve a ángeles deteniendo vientos, Four winds. cuatro vientos. Yesterday we found out in the study of Antichrist, we Ayer found en out el that estudio winds del anticristo estuvimos viendo que vientos refer to war, strife, hacen referencia a and guerra, bloodshed. destrucción y derramamiento de sangre and calamities. y calamidades. Now we also know that the Bible said we're not wrestling with flesh and blood. También sabemos que la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Look at Ephesians 6:12 with me. for a Podemos ver moment. lo que nos dice Efesios 6, versículo 12. The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 12, Y en Efesios 6:12 nos dice la Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, against the rulers of the darkness of this world, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against spiritual wickedness in high places. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So what did the Bible just tell us? Así que, ¿qué nos acaba de decir aquí la Biblia? That we're not alone. Que no estamos solos. That there are supernatural alien forces on this Que hay planet. fuerzas alienígenas sobrenaturales en este planeta. They are not UFOs, unidentified Y no flying son objects. ovnis, es decir, objetos voladores no identificados, They are identified flying objects. sino que They son are objetos IFOs. voladores identificados. For your Bible Porque nuestra Biblia identifies them. los identifica. And that their first estate was not on planet Earth. Y su primer estado no fue aquí en esta tierra. Turn me to Revelation chapter 12. ¿Qué nos dice Apocalipsis Let's look capítulo at 12? verses 7 through 9 for just a Y moment. veamos juntos del versículo 7 al 9. Apocalipsis You can 12, understand. 7 al 9 para poder ir viendo y entendiendo esto juntos. Just recently, the United States government Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos had a week-long discussion at Congress tuvo en el Congreso por una semana una discusión, un about the debate discussion of UFOs. con respecto a los ovnis. And that these things are becoming more and more familiar and seen in different Al ver que places. cada vez esto se vuelve más prevaleciente y familiar en diferentes lugares. Now, some of this is man-made Algunas de estas cosas son creadas por el hombre by technology that's at least 30 to 40 years ahead of where we are por today. tecnología que está siquiera 30, 40 años más adelante de lo que nosotros pensamos hoy. But it's also blended with supernatural, spiritualistic occultism. Pero esto también está mezclado con cosas sobrenaturales conectadas al ocultismo. And so it's important that you understand what's going on. Así que es importante entender qué realmente está pasando. And that you're not going crazy. Y que no es que nos estamos volviendo locos. There are things that do happen. Hay cosas que sí pueden suceder You could suceder have de a verdad. situation where you're laying in your bed Por ejemplo, puede que estén postrados en sus camas and no one's around. y puede que no haya nadie a su And alrededor. something will seem like it's something in your room pressing you Y de down and pronto trying pueden to sentir choke que hay you. algo que los está ahorcando ahí en sus camas. And you're trying to move and can't. Y de pronto pueden estar tratando de moverse y no pueden. And something in your mind says, say Y de Jesus. pronto algo en su mente les dice, di Jesús, Call on God. clama a Dios. And you start saying, and all of a sudden, finally, Jesus. Y de pronto uno, primero de manera esforzada hasta que finalmente uno puede decir el nombre de Jesús. And it breaks. Y ahora ese como poder como que That se was va. not your imagination. Eso no es la imaginación. Nor was it muscle spasms. Ni tampoco de pronto espasmos musculares. You were under a satanic attack. Sino ataques satánicos. And the only power, the only name that could deliver Y you el único poder, el único nombre que puede librarnos was Jesus. es el nombre de That's Jesús. how real it is. Así de real es eso. So if something like that happens, or Así if que you know si algo someone les with that, llegase a pasar o alguien haya pasado por esas that's experiencias having that type of o situation, conocen a alguien que está atravesando ese tipo de make sure situación, you let them know that there's power in the name of Jesus. that they Asegúrense call on que les Jesus. dejarles saber que hay poder en el nombre de Jesús y que tienen que clamar el nombre Because de it's Jesús. not human what's Porque taking esto no place. es humano. Yes, ma'am. Una misma noche me ocurrió a mí y ocurrió a ella.
One night, the same thing happened to her and her daughter. Yeah. The same So I night. understand. It happened to me before too. Y a mí también me ha acontecido, Before I met Jesus. especialmente antes de conocer a Jesús. But now look at Revelation 12 with me for a moment. Entonces vamos a Apocalipsis 12 nuevamente por The un Bible momento. says there was war in heaven. La Biblia aquí nos dice que hubo una guerra en el And cielo. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought with his angels. Versículo 7, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus And ángeles. prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Apocalipsis 12:8 nos sigue diciendo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, which deceiveth the whole world. el cual engaña al mundo entero. He was cast out into the earth. Listen carefully Fue where it's coming from arrojado, now. ¿dónde? A la tierra, pero ¿de dónde salió? He got cast out of heaven. Fue arrojado a la tierra, And he was cast out of heaven, and he says cast out into the earth, arrojado nuevamente a la tierra, and his angels were y cast out sus with him. ángeles fueron arrojados This con él. is the real Star Wars. Esta es la verdadera guerra de las A galaxias. war among the angels in heaven. Una guerra entre los ángeles del cielo. Do you know what the Bible calls the angels in heaven? ¿Saben cómo la Biblia llama a los ángeles del Go cielo? me to Job chapter 38, ¿Qué nos dice Job verse 7. capítulo 38, Job versículo 38, 7? 7. Job 38, 7. In Job chapter 38, Job capítulo 38, verse 7, versículo 7. listen what the Bible called the angels. Escuchen cómo la Biblia llama a los ángeles. The Bible said, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Nos dice cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Morning stars refer to the angels in heaven. Así que las estrellas del alba hace referencia a los ángeles del cielo. Sons of God refer to beings of unfallen worlds. Y aquí los hijos de Dios a seres de mundos no caídos. Today, there's astronomers that are looking into the future. Hoy hay astrónomos que tratan de ver hacia el futuro. They sent up what you call those satellites that travel the universe to see what's in the universe. Y envían satélites para tratar de ver qué hay en el universo. And they believe that there are worlds out there that are light years away. Y ellos creen que hay mundos que están a miles de años luz. And yet, the Bible says in Hebrews chapter 1, Y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo this is what 1, the Bible says in Hebrews chapter 1. noten lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo I just want 1. to give you a big picture of everything. for Tan solo just a quiero moment. darles un cuadro un poco más amplio de todo para In comenzar. Hebrews chapter 1, verses 1, 2, and 3, Versículos 1, 2 y the Bible 3. said, God who at sundry times in divers manners Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, spake in time past unto the fathers by the prophets, en otro tiempo a los padres por los profetas, hath in these last days en estos postreros días spoken unto us by his Son. nos ha hablado por el Hijo. Listen carefully. He spoke to us by his what? ¿Nos habló a Son. través de quién? De su Hijo. And notice what it says about the Son. It says, whom he has appointed heir of all things, Y noten lo que dice, a quien constituyó, hablando del Hijo, heredero de todo, by whom he made the world. por lo que en así mismo dice, nos dice en la versión de inglés, los mundos. Did you see what the Bible said? It didn't say world, singular. It Aquí said world. en ciertas versiones en español dice universo, pero la palabra original es mundos en plural. Es decir, Okay? no mundos, sino creador de los mundos. So there are worlds out in our universe Así que that have hay not been mundos en el fallen by universo sin. que no han caído en el pecado. Planet Earth is in a quarantine El planeta Tierra está en cuarentena until the great plan of redemption and the salvation of mankind is complete. hasta que el plan de la salvación y la redención de la raza humana sea completado. Then God's going to deal with sin. Entonces ahora el Señor podrá lidiar totalmente con el pecado. And so the Bible shows very clearly that there were worlds Así out que la there. Biblia nos enseña claramente que hay otros mundos, There allá, are other planets, there are other beings, que hay otros planetas, que hay otros seres, but they're not ugly creatures pero no with son with criaturas disfigured feas faces, con de pronto caras deformadas, because they have not been contaminated by sin. porque no han sido contaminados por el pecado. Therefore, our world, our universe, our little world Así que is in quarantine es nuestro pequeño planeta el que se encuentra en cuarentena, until this dreadful experiment called the Great Controversy is hasta ended. que finalmente este
gran experimento, el conflicto de los siglos se concluya. Look what the Bible says happened. Y noten lo que dice la Biblia que The Bible sucedió. said, and the great dragon, Revelation 12:9, Nuevamente, Apocalipsis 12, versículo and the 9, great dragon was cast out. nos dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón. He was cast out unto the earth, and his angels Fue were arrojado cast out with a him. la tierra y sus ángeles juntamente con Who él. was cast out with him? ¿Quién fue arrojado junto con Satanás? His angels. Sus ángeles. How many angels were there cast out of ¿Y heaven? cuántos ángeles fueron lanzados con él? Go with me to Revelation 12:3. Vamos a Apocalipsis 12, Revelation versículo 12:3 for a moment. Go with me there. 3. Just want you to see with me for just a moment. Revelation chapter 12, looking here at verse 3. The Bible says here, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, También apareció otra señal en el 7 cielo. crowns upon his head. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Notice what it was. What was that wonder? A great red dragon. Entonces, ¿cuál es esta señal que ahora él vio aquí? Un gran dragón rojo, escarlata. Now, we know the dragon is that old serpent called the devil and Ya Satan. vimos que ese dragón es la serpiente antigua también llamada Diablo y Satanás. But I want you to notice something else with Pero me. quiero que notemos algo más. The Bible says his tail drew a third part of the stars La Biblia nos of dice heaven. aquí que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. What are stars? ¿Y What do qué we eran find our stars estrellas? Que vimos represented? que eran las estrellas. Angels. Ángeles. So 1/3 of the angels of heaven Así were que- taken with him in deception out of heaven. Una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastradas con él a través de su engaño. Why does the Bible call him a red dragon? ¿Y por qué la Biblia lo llama un dragón rojo? What is the color red a symbol of in Scripture? ¿Qué simboliza el rojo en las escrituras? Go me to Isaiah 1:18. ¿Qué nos dice 19. Isaías 1:18? 1:18. The Bible says, Donde la Biblia nos dice, come now, let Ven. us reason together. Though your sins be as scarlet, they shall be whiter than snow. Isaías 1:18, venid And luego, Ujú. And though they be red like crimson, they shall be as wool. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Red is a symbol of sin. Así que el rojo es un símbolo de pecado. And what is sin? ¿Y qué es pecado? 1 John 3:4. Primera de Juan 3:4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. Quien comete pecado transgrede For también la sin ley, is the transgression of the porque el law. pecado es la transgresión So- de la ley. So putting it together, Entonces, juntando todo, this great red dragon este gran dragón rojo is the originator of es sin. el originador del And what pecado. is his name? ¿Y cuál es su nombre? Satan, Satanás, the devil. el diablo. His original name was Lucifer. Y su nombre original fue Lucifer. All right? And so now we see that the Bible says that we are not alone. Así que vemos claramente que la Biblia nos enseña que no estamos solos. Your last text, looky here, Y nuestro último in texto 1 para Peter, esto, 2 Peter 2:4. vamos a 2 de Pedro 2 Peter 2:4. 2, versículo 4. The Bible says here, look what it says, so you can get the picture with me again. The Bible says, for God spared not the angels that what? Sinned, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, but cast them down to hell. sino que arrojándolos al Now the infierno. word hell here does not mean a place of burning. Y aquí la palabra infierno no significa un lugar donde algo se quema. It is the Greek word tatros. It Viene means la a palabra place griega of darkness. que quiere decir un lugar de tinieblas o de oscuridad. In other words, they lived in light in the presence of God. En otras palabras, I'm sorry, They lived in the light of ellos the presence vivieron of en la God. luz de la presencia de Dios, But later, through their transgression against God's Pero character ahora, and law, a través de la transgresión del carácter de la ley de Dios, they were cast out of His presence fueron ahora echados de su presencia into darkness. a las tinieblas. And that's why they're called the rulers of the darkness of this Y por world. eso se los llama, en antes vimos, los principados de las potestades de las tinieblas. I want you to notice with me Y quiero que noten conmigo, that the Bible tells us that these angels did what? Sin, they were cast down. nuevamente la Biblia nos enseña que son ángeles que pecaron y fueron And arrojados. since the fall of Adam and Eve in the Garden of Eden, we have been plagued Y desde by la caída alien forces. De Adán y Eva en el huerto del Edén, estamos plagados por estas fuerzas
alienígenas. So going back to Revelation 7:1, Entonces, regresando a Apocalipsis 7:1, now you understand why the angels have been sent to hold back the ahora winds. entendemos mejor por qué los ángeles fueron enviados a detener los vientos. What does the Bible say about the devil and his angels? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del diablo y sus Are they ángeles? kind? ¿Serán ellos amables? Are they charitable? ¿Será que ellos serán Do they tiernos love quizá? you? ¿Será que nos pueden llegar a amar? Do they care about you? ¿Será que se preocupan por nosotros? Would they protect you? ¿Será que nos pueden proteger? What did the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? In 1 Peter chapter 5, En verse 1 de 8. Pedro 5:5, 1 Peter 5:8. 5:8, 1 de Pedro 5:8. Listen to the warning. Y escuchen la advertencia. Be sober, Sed sobrios be vigilant, y velad, for your adversary. porque vuestro Wait a adversario, minute. Your what? ¿vuestro qué? Adversary. Adversario. Who has an adversary? ¿Y quién tiene aquí un adversario? You personally? ¿Ustedes personalmente? I mean, just Jorge has the O de adversary, pronto, right? Not me. yo tengo el adversario, pero ustedes no. That what the Bible said? ¿Eso es lo que dice No, la the Biblia? Bible said your adversary, our adversary in this case. Nuestro adversario, Regardless of who you are, where you live, sin what your importar job or occupation quién is, seas, dónde vivas, a qué te dediques, cuál sea tu ocupación, the Bible says you have an adversary. la Biblia enseña que tienes un I have adversario, que yo tengo un adversario. The adversary is the devil. Y ese adversario es el diablo, Walketh about, seeking whom he may devour. que dice aquí que busca a quien devorar. When you hear about the suicides and the shootings Así cuando and the escuchamos killings, acerca de suicidios, matanzas, tiroteos, you're looking at the devil and his angels devouring human beings. vemos a Satanás y sus ángeles devorando a los seres And if humanos. it were not for prayer Y si no fuese por la oración and knowing God has power to protect his people, y conocer que Dios tiene poder para proteger a su pueblo, we would have no defense against such no a foe. tuviésemos ningún tipo de defensa ante tal fuerza. So it behooves us to continue to pray Así que los insto a que and continuemos believe the orando promises of God. y a creer en las And promesas know de that the Dios. God of heaven that we serve does protect and he lives. Saber que el Dios del cielo protege y que Él vive. Amen? Amén. Amen. All right. What the Bible says in Psalms 34:7. ¿Qué nos dice Salmos 34:7 en la Biblia? What it says. Come on, ¿Qué Psalms dice? 34:7. So you remember. Para que recordemos esto de aquí. Remember this one tonight when you're going home. Y esta noche recuérdenlo conforme vayan a When sus you're laying casas down. y cuando ya se postren a descansar. Remember, Psalm 34:7. Recuerden lo que dice Salmos The Bible says 34:7. here, for it says, the angel of the Lord encamp about them that fear him, El and is ángel de near to Jehová deliver. acampa alrededor de los que le temen y los defiende. All right. Now, the angels are holding back the winds Así for the que- people of God to be sealed. Nuevamente los ángeles detienen los vientos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea sellado. Look at Revelation 7:2. Nuevamente vamos a Apocalipsis 7, versículo And I 2. saw another angel ascending from the east, Y nos dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, having the seal of the living God. que tenía el sello del Dios vivo. And he cried to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, Hurt not the earth, diciendo, no hagáis daño a la tierra, neither the sea, ni al mar, nor the trees, ni a los árboles, till we have sealed hasta que hayamos the sellado servants of our God. en sus frentes a in los their siervos foreheads. de nuestro Dios. The angels are holding back the winds until what? The Así que servants los of God are ángeles sealed. están deteniendo los vientos hasta que, ¿qué cosa? Los siervos de Dios sean, ¿qué? But Sellados. what is this seal? Pero, ¿cuál es este sello? In a seal, sometimes can be used for to declare something. A veces un sello puede ser Claim something utilizado as your para hacer alguna especie de declaración. A seal can also be used for protection. También quizás para proteger algo. In the courts, usually when they want a document to be authenticated, En las cortes, usualmente cuando se tiene que hacer un proceso de autentificación, gracias, they would normally take a pad and stamp, toman un sello, and they will stamp the una document, estampa y Yes. estampan, sellan el documento, certifying it as official. certificando el documento como un documento oficial.
Now, the Bible said that the angel says, don't hurt the earth until the servants of God are Y sealed. aquí vemos que la Biblia nos dice que Dios le dice a los ángeles que tengan los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados. The servants of God are God's people who are Christians Y vamos a ver que los siervos de Dios son el pueblo de Dios, es decir, los cristianos, and who love God and will keep His que commandments. aman a Dios y guardan sus The mandamientos. Bible said they will receive a seal. Y la Biblia enseña que van a recibir un sello. But let's see, what seal does the Christian receive right Pero, away? ¿cuál es un sello que el cristiano recibe de manera inmediata? Let's take a look. Vamos a ver. In Ephesians chapter 1, verse 13. Efesios 1:13. Ephesians 1:13. Efesios Look 1:13. carefully. First seal you have is a seal of redemption. Y vamos a ver que el primer sello que recibimos es el sello de la redención, This seal deals with your being born again and character que transformation. tiene que ver con un nuevo nacimiento y con la transformación de nuestro carácter. In Ephesians chapter 1, Efesios Verse capítulo 13 and 1, 14. versículos 13 y 14. in whom also ye trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Now listen carefully. The Holy Spirit is a down payment. Así que vamos a ver que, en otras palabras, el Espíritu Santo es como un pago. You ever buy a house ¿Alguna vez han comprado una casa? and the bank said, how much money can you put down? Y el banco a uno le pregunta, bueno, ¿cuánto podemos dar de abono? Well, you say, I can put half on it. Y de pronto dice, bueno, yo puedo dar el 50% de entrada. When you say that, the bank accepts that half as earnest money. Entonces, cuando uno hace eso, el banco acepta eso como un abono, In lieu that you will pay the rest of it confiando que uno va a pagar el restante as time will go on conforme avanza el tiempo, and by a certain time. ¿no? Y en un tiempo determinado. That's why people have 10-year, 20-year, 30-year Y así las mortgages. personas hacen pues préstamos de 10, 20, 30 años. But God says, when you accept Him, He said, the first thing I'm going to do, I'm going to give you the Holy Spirit. Y lo que nos dice aquí la Biblia es que cuando lo aceptamos a Él, lo primero que Dios hace es darnos el Espíritu And that's Santo. going to be my down payment. And the final payment is if you develop my character, Y ese vamos a decir que es el abono, pero finalmente para que se complete el pago, ahora tiene que ser transformado mi carácter. through the power of the Spirit A working in través you, del poder del Espíritu Santo trabajando en mí, He will declare that you're ready to receive the final payment of immortality. Él declarará que estamos listos para recibir el pago de la inmortalidad. That's what the Bible said. Your body is a temple of the Holy Por Ghost. eso la Biblia enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Because the Spirit of God dwells with you and supposed to be Porque in you. Él mora con nosotros y en nosotros. Look with me for a moment. Look what it says in verse 14. Veamos el versículo 14. It says, in whom also you trust, 13 and 14, in whom also after you trusted, the word you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that ye were believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. I'm sorry, which one are you reading? Ephesians 1, 13 and 14. Vamos, Efesios nuevamente 1, 13 y 14. Nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Which is the earnest of the inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Ujú. Notice very carefully, you are sealed to when? Entonces, ¿estamos sellados hasta cuándo? Until the day of your what? ¿Hasta el día de qué? Redemption. Hasta el What día does de that nuestra redención. ¿Qué quiere decir eso? That means for you to receive immortality and El go poder home with recibir Jesus. la inmortalidad, I'm sorry, Para receive poder immortality and go home with Jesus. ahora ir al hogar con Jesús. And so but notice the Bible calls the receiving of the Holy Spirit a seal. Pero noten cómo aquí la Biblia llama el recibir el Espíritu Santo como un sellamiento. But that seal carries character development. Pero ese sellamiento requiere una transformación, un How desarrollo do we del know? carácter. ¿Cómo sabemos esto? The Bible said the fruit of the Spirit is love, La Biblia nos enseña que el fruto Joy, del Espíritu es el amor, gozo, peace, paz, long suffering, benignidad, gentleness, paciencia, goodness, bondad, faith, fe, meekness. mansedumbre, And temperance. templanza. These are the fruit of the Spirit. Este es el Not fruto, fruits, no it's the fruit. frutos, es el fruto del Espíritu.
This is what a believer has. Jesus said, by their Y esto es lo fruits que you will know un them. creyente debe tener, por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Today, most Christians recognize other Christians by talents. Hoy en sometimes. día, la mayoría de cristianos quieren reconocer a otros cristianos por sus talentos. And somebody says, oh, she's a good Christian because she got a good job. Y unos dicen, bueno, ella es una buena cristiana, o él es un buen cristiano porque tiene un buen trabajo. Or he's a good Christian because, O él es un buen cristiano because he's a lawyer, because of his profession. porque de pronto tiene una buena profesión. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, Jesus didn't say you would know them by education. Jesús no nos dijo que conoceríamos a alguien por su nivel de educación, Jesus said you would know them by their fruit. sino por sus frutos. And so, brothers and sisters, I want you to see that with me. Entonces quiero que veamos eso juntos. And so I want you to see that the seal of God takes in redemption Así que el sello de Dios conlleva redención and character development. y desarrollo del carácter. But God promised something in the New Testament. Pero el Señor promete algo en el Nuevo He Testamento. said He will write His law upon the tables of our hearts. Nos dice que Él escribiría su ley en las tablas del corazón. Go meet a Hebrews 8, 10 through 11. Vamos a Hebreos 8, 10 y 11. Listen what the new covenant says God would do for the Christian who accepts Him and walks in His Y ways and keeps His notemos lo commandments. que dice el Señor que Dios hará bajo el nuevo pacto en la vida de cada cristiano. The Bible says, and this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. I'll put my laws in their minds Pondré mis leyes en la mente de ellos and write them upon their hearts. y sobre su corazón las escribiré And I will be to them a God, y seré a ellos por Dios and they shall be to me a people. y ellos me serán a mí por pueblo. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. For all shall know me, from the least to the greatest. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. And I will be merciful to their unrighteousness, Porque seré propicio a sus injusticias. and their sins and their iniquities Y nunca más will I remember no me more. acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Notice, under the new covenant, God said He will write His law not on tables of stone, Así que notemos cómo bajo el nuevo pacto Dios dice, ya no escribiré la ley en tablas de piedra, like He did in the days of Moses. como lo hizo en los días de Moisés, God said that He would write His law upon the tables of your sino que heart, your escribiría mind. su ley en las tablas del corazón, es decir, en nuestra mente. And so we find that in God's law, Así que encontramos que en la ley de Dios, what law are we talking about? ¿de qué ley estamos hablando? Because some people say God's law is love God and then love your neighbor. Porque muchos dirán, Two bueno, la ley de commandments. Dios es amar a Dios y amar a tu prójimo. Well, that is technically true. Y eso es técnicamente But cierto. basically, those two commandments sum up the whole 10 commandments. Pero esos dos mandatos resumen los 10 mandamientos. God's law is not going to be just written on stone. Así que la ley de Dios no solamente permanecerá escrita en tablas de piedra, God's law, Jesus said, when you accept me, I will write my law sino in que your el heart. Señor nos menciona your aquí mind. que cuando lo aceptamos, Él escribirá esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente. What law is he talking about? ¿Y de qué ley Él está haciendo referencia? Go with me to Deuteronomy 4:13. Vamos just to be a sure. Deuteronomio 4.13, solamente para asegurar. Deuteronomy 4:13, Deuteronomio 4.13. the Bible says, La Biblia nos dice, and he declared in you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them on 2 tables of stone. y Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Now I want you to notice, Entonces quiero que God's notemos law is written where? que la ley de Dios está escrita ¿dónde? On tables of stone. En tablas de piedra, But in the New Testament, where he says, pero en el God, Nuevo Testamento ¿dónde dice que la escribiría? upon our forehead, in our minds. En nuestra frente, en nuestra mente. What type of law is it? ¿Qué tipo de ley? It's a law of love La ley de amor, that's going to be written upon your heart. que va a ser escrita sobre nuestros corazones y mentes. In God's 10 commandment law, En los 10 mandamientos de Dios there's also a seal. también hay un sello. It's a commandment that deals with time. Un mandato, un mandamiento que tiene que ver con el tiempo. If you read the 10 commandments, Si leemos los 10 only mandamientos, one commandment solo hay un deals mandamiento with time. que tiene que ver con el tiempo. Let's see. Vamos a ver. Let's go to Exodus for ¿Qué a nos moment. dice el libro de Let's Éxodo? read Exodus 20, Éxodo 20, verses 1, versículo 1, 2, 2, 3, 3 and 4. y 4. The Bible says, Nos dice la Biblia. and God spake all these words, saying, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt not make any graven image of any likeness of anything that's in heaven above, that's in the earth beneath, or in the water under the earth. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. For I, the Lord thy God, am a jealous God, Porque yo soy Jehová tu Dios celoso, visiting the iniquity of the fathers unto the third and fourth generation that hate me, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me and showing aborrecen, mercy unto thousands that love me and keep my commandments. y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Listen to the fourth commandment. Y ahora escuchemos el cuarto mandamiento. Remember, Acuérdate. I have to pause there Y tengo que hacer una pausa, because most people around the world, porque la mayoría de nosotros en el mundo, even Christians, aún los cristianos, have forgotten. se han olvidado. God said, remember. Y por eso el Señor comienza diciendo, Remember acuérdate. what? Acuérdate de qué cosa. Remember the Sabbath day Acuérdate del día sábado to keep it holy. para santificarlo. 6 days shall y'all labor and do all thy 6 work. días trabajarás y harás toda tu obra. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy Mas el God. séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. In it thou shalt not do any work. En él no harás obra alguna. Thou, Ni tú, nor thy son, ni tu hijo, nor thy daughter, ni tu nor hija, thy ni tu manservant, siervo, nor thy ni maidservant, tu nor criada, thy cattle, ni tu nor bestia, thy ni stranger tu that's extranjero within thy gates. que está dentro For de in tus 6 puertas. days Porque en 6 the Lord días made heaven and earth, hizo Jehová Dios los the cielos, sea and all that in la tierra, el them mar y todo lo que en ellos is, hay, and rested the seventh day. y el séptimo día Wherefore the Lord descansó. blessed the Sabbath day Por ende Dios lo and bendijo hallowed it. y lo santificó. Here is the commandment with time. Así que aquí está el mandamiento que tiene que ver con tiempo. The next commandment says, honor thy father and thy mother, Luego nos dice el siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, that the days may be long upon the land which the Lord thy para God que tus giveth thee. días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. The fifth commandment said that. Eso nos dice el quinto mandamiento. The sixth commandment says, thou shalt not kill. El sexto ahora nos dice, no matarás. The seventh commandment says, thou shalt not commit El séptimo, adultery. no cometerás adulterio. The eighth commandment says, El thou octavo, shalt not bear false witness no against thy neighbor. Hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Is that right? Thou shalt not steal. No, thou shalt not Yeah. steal. Ah, Thou no shalt not hurtarás. And then that ninth commandment, Y el noveno mandamiento, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. And the 10th commandment says, thou shalt not covet thy neighbor's house, Y thou por shalt covet último, neighbor's wife, El décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no nor his codiciarás la manservant, mujer nor de his tu maidservant, prójimo, nor his ox, nor ni su ass, siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, nor anything there's thy ni neighbor. cosa alguna de tu prójimo. I think someone Now, had why a do we question. go through that? I Because think out of all someone has the- a question. Now, why do we ask? Why do we go through this so much? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Because out of all the 10 commandments, Porque de todos los 10 mandamientos, only one solamente uno deals with time. tiene que ver con el tiempo. Yes, question. Eso quiero que me hagan entender por qué. And I want you to help me ¿Qué significa understanding what do you mean that time. Time means a time when you are to rest Un from your tiempo labor de descanso de nuestras labores and come aside and spend time with God. y tomar ese tiempo para dedicarlo a Dios. That's what the seventh day Sabbath De eso is se talking trata about. el séptimo día del sábado. And the Sabbath carries with it a seal. Y el sábado vamos a ver que trae consigo un sello. Look what the Bible says in Ezekiel 20. Noten lo que la Biblia Well. dice en Ezequiel 20:12. Ezekiel 20:12. Ezequiel 20:12. In Ezekiel 20:12, En Ezequiel 20:12 the Bible says, nos dice la Biblia, and moreover I gave them my Sabbath nos dice, y les di también mis días de sábado, to be a sign. para que fuesen por And the señal. word for sign here is seal. Otra palabra para señal aquí es la palabra sello. Between me and them, Para que sea por señal entre mí y that ellos, they might know that I am the Lord that sanctifies. para them. que supiesen que yo soy Jehová quien los santifica. Notice that the Sabbath is connected to sanctification. Entonces noten cómo el sábado va conectado con la santificación. But is this for just Jews? Ahora, ¿será que esto es únicamente para los Or judíos? was it for all ¿O mankind? será que fue creado para toda la humanidad? Let's go to Genesis chapter 2. Vamos a Génesis capítulo And let's 2 look at verses 1 and 2 for a y moment. vamos a ver versículo 1 y 2. Genesis 2,
Génesis 2, verses 1 and 2. versículos 1 y versículo 2. The Bible said, "Thus the heavens and earth were finished and all the hosts of them. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, And on the seventh day, y todo el ejército de ellos, God, in his work which he had made, y acabó Dios en el séptimo día la obra and que rested hizo, on the seventh y day reposó el día séptimo de from toda all la his obra work que which he had hizo. made." De toda la obra que hizo. What did God do on the seventh ¿Qué day? hizo Dios el séptimo día? God rested on the seventh day. Reposó en el séptimo día. He did not rest on the first day. No reposó en el primer día, He rested on the seventh day. reposó en el séptimo Now, día. you may not think that's important yet, Ahora, puede que ahorita piensen que no es importante esto, but it's very important pero va a ser muy importante if you plan to obey God si estamos planeando obedecer a Dios and not traditions of men. y no las tradiciones de los hombres. Listen what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. And God, verse 3, and God did Versículo what? 3. And God blessed. ¿Y qué hizo Dios? Wait a minute. Bendijo Dios. Can man bless something God? Can man outdo God? ¿Será que el hombre puede deshacer algo que hizo Dios? No. Now look what it says. And God blessed the seventh day Noten lo que dice. Bendijo Dios al día séptimo and sanctified y it. lo santificó, That in it, porque en él sanctified it, because in it he had rested from all his work which reposó God de created toda him. la obra que había hecho en la creación. God, the Bible says God blessed the Sabbath Así day. que la Biblia nos enseña que Dios bendijo el séptimo The día. Bible said if you got to choose between a day of rest, Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que escoger, elegir. the Word of God says choose the day that God has blessed. Es decir, entre el día que el Señor ha designado, el día que Él bendijo, Did he bless the second day? ¿será que Él bendijo el segundo día? Did he bless the third day? ¿Bendijo de pronto el tercero? Some people say every day is holy. Otros dirán, bueno, todos los días son santos. No. Y la respuesta Every es day no. as a Christian, Todos los días como you ought to cristianos live holy. debemos vivir de forma But santa. only one day Pero solo un día was set aside by God fue separado por Dios and blessed. y bendecido, And it is the seventh y day, es el séptimo día, not the first. no el primero. You don't find it nowhere else No in lo the Bible. encontramos en ninguna parte de la Biblia. You will not find the first day of the week blessed. No vamos a encontrar en ninguna parte al primer día Not from siendo the bendecidos. scriptures. No desde la Biblia. By traditions of men, Por las tradiciones de los but hombres, not from the scriptures. quizá, pero no desde las The scriptures escrituras. warrant the seventh day Sabbath. Así que las escrituras enseñan el séptimo Look día, what el Ezekiel sábado. 20:20 says. Noten lo que dice Ezequiel 20:20. Ezekiel 20:20. In Ezekiel 20:20, En Ezequiel 20:20 the Bible says, "And hallow my Sabbaths, nos dice nuevamente la Biblia, y santificar mis sábados, and they shall be a sign between me and you, y sean por señal entre mí y vosotros, that ye may know that I am the Lord para your que God." sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. The Sabbath is a sign that you are serving the living Así and que true el God sábado es un sello de que estamos sirviendo al Dios verdadero, that made the heavens and earth, al que the hizo sea, and the fountains los of cielos, waters. la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. And who is this creator ¿Y quién es este creador? that made all these things? ¿Quién hizo todas estas cosas? Go me to John chapter 1. ¿Qué nos dice Juan 1? In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was y el God. verbo era Dios. The same was in the beginning with God. El mismo era en el principio con Dios. All things were made by Him, Todas las cosas por Él fueron hechas, and without Him was not anything made that was y made. sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notice verse 10. Ahora notemos el versículo 10. He, En- meaning the Word, was in the world, Ujú. and the world was made by Him. Nos dice, y Él estaba en el mundo, y el mundo por Él fue hecho. Who is this Word? ¿Y quién es este verbo This is talking entonces? about Jesus. Jesús. Jesus was with God the Father from the Así que beginning. Jesús está con Dios el Padre desde el And principio. Jesus was also divine. Y Jesús es divino. Jesus was the creator of heaven and earth. Jesús fue el creador del cielo y de la tierra. It was Christ that laid the foundations of the earth, Fue Cristo quien puso los cimientos de la that gave tierra, the delicate flowers their tint, quien le dio su tono a las flores, that spake and it was, and commanded and stood quien fast. habló y existió, quien mandó y fue hecho. It was His hands that spread it out the heavens. Fue sus as a manos curtain. las que expandió los cielos como una cortina. And that same creator God, Y ese mismo Dios creador, when man fell, decided to become man's cuando el redeemer. hombre cayó, decidió ser el redentor del hombre.
Brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, what a mighty loving God we qué serve. Dios tan poderoso y amoroso servimos. But let's go a little closer now. Pero vamos a ver un poquito más. So Christ created the seventh day Sabbath. Así que vimos que Dios creó el séptimo día, el Go me to sábado. Mark 2:27, 2:28. Vamos a Marcos 2, 26 y 27. This is what the Bible says concerning the Sabbath. Noten lo que aquí nos dice la Biblia concerniente al sábado. The Sabbath we see is a seal. Porque vamos a ver que el sábado es un sello. The Bible says the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Marcos 2, Therefore, 27 y 28 nos dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. So stop. Así que hagamos una The pausa. Bible shows that the seventh day Sabbath La Biblia nos enseña que el sábado, el was séptimo made día, by God. fue hecho por Dios. And by the way, does God change? Pregunta, ¿Dios cambia? No. You sure? ¿Seguros? What Bible text you got to show that God doesn't ¿Qué change? versículo me dice a mí que Dios no cambia? Go to Malachi 3:6. Vamos a Malaquías 3:6. In Malachi chapter 3, verse 6, En Malaquías 3, the versículo Bible 6, says, la Biblia nos dice, I am the Lord, yo soy Jehová, and I change not. no cambio. God doesn't what? Así que, ¿qué no puede hacer Dios? No change. All right? But let's go closer. Will God change his law? Or maybe he'll alter it. Pero bueno, quizás su ley sí la puede cambiar o la puede alterar. ¿Qué creen? Are you sure? ¿Seguros? You're positive about it. ¿Positivos? Okay, you say sí. All right, let's be sure. Back you up. In Psalms chapter 89, I think it is. What I'm En thinking Salmos about. 89, vamos a ver. Let's see. Will God break his 10 commandments? ¿Será que Dios, Él sí puede quebrantar sus mandamientos? Psalms 89:34. Salmos 89, versículo 34. Listen carefully to what the Bible Y says. noten cuidadosamente lo que la Biblia dice. My covenant will I not break, No olvidaré mi pacto, nor alter the thing that has gone out of my lips. ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Did God speak his law? ¿Será que Dios proclamó, habló su ley? Did it come out of his lips? ¿Será que salió de sus labios la ley? Then God says, I don't break my covenant, Así que aquí nos dice Dios que Él no va a quebrar su nor pacto, do I alter my covenant. ni va a alterar su pacto. Therefore his covenant stands. Así que su pacto permanece. And so now let's take a look. So what is the mark of the beast? Pero vamos a ver qué es entonces la marca de la we know what the bestia. seal of God is now. Ya vimos ahora qué es el sello de The Dios. seventh day Sabbath, El sábado, el séptimo día, set aside from the creation of the world separado desde la creación del mundo, by Christ, who is the Redeemer of the world, por Cristo, quien es el redentor del mundo. is his seal. Es su sello. And he's calling you and me Y Él te llama a ti y a mí, that while we follow Christ, que mientras sigamos a Cristo we will be born again. y tengamos el nuevo Let nacimiento, the Spirit of God write God's law in our minds and our debemos hearts, permitir que el Espíritu de Dios escriba su ley en nuestros and corazones y give en us nuestras power mentes y to danos obey el God and poder keep his commandments. para obedecer y guardar sus mandamientos. If it were not so, Si no fuese así, we wouldn't be here in this room no tonight, estuviésemos hoy aquí en esta because sala. nobody can have a testimony about the power of God to give Porque you no power for existiría nadie obedience. que pueda testificar del poder de Dios para poder cambiar una vida. But I can testify that God gives us power to obey. He can Pero change yo our puedo lives. testificar que Dios tiene poder para ayudarnos a obedecer y para cambiar nuestra vida. And we don't have to be on the verge of suicide and Y no, depression. ya no necesitamos estar al borde del suicidio o de la muerte. There is someone that loves you Hay alguien que te ama, greater than any human being ever could. más grande de lo que cualquier ser humano jamás puede hacer. There is someone that cares for you, Hay alguien que realmente se preocupa por who ti, died to change your life and make you free. quien murió para darte vida y hacerte libre. And that someone is Y Jesus. ese alguien es Jesús. Jesus died for you. Jesús murió por ti. Jesus hung on the cross, not for himself, but for Jesús you and for colgó en me. la cruz no para sí mismo, sino para ti y para mí. That when you felt lonely and empty Para que on the cuando me inside, sienta solitario o vacío por dentro, that you might happily know that there's a God who can fill that void. que pueda con gozo saber que hay un Dios que puede llenar ese vacío. That his mercy is greater than your sin. Que su misericordia es más grande que mi pecado. And his love is greater than all your guilt. Y su amor es más grande que mi culpa.
and that He can save you y to que the Él uttermost, sí puede salvarnos hasta lo and sumo deliver you from habits, y librarnos de cualquier hábito and deliver you from a life of fear y librarnos de cualquier vida de temor, and of a life of manipulation, de una vida de manipulación, a life where you just become phlegmatic, you just give in to anybody. de una vida en la cual nos rendimos fácilmente ante las personas. Jesus Jesús can help you be who you need to be as a puede child of God. ayudarnos a ser lo que necesitamos ser como hijos de Dios. Look here, the mark of the Entonces, beast. nuevamente notemos aquí la Let's take a marca look. de la bestia. Vamos a ver. As you can see, we're living in a time when confusion is taking over the world. Como podemos ver, estamos viendo en un tiempo en el cual la confusión está arropando a todo el mundo. In America, we're waiting for the Republican and Democratic Party for who's going to be the next En president. Estados Unidos nos estamos aproximando a nuevamente la batalla entre los republicanos y demócratas para ver quién será el nuevo presidente. Terrorism is in the world as we Vemos look around el today. terrorismo ahora en el mundo cada On the vez Gaza más Strip. prevaleciente. The signs of the times are taking place, and Jesus' second coming is at the door. Las señales de los tiempos están dándose y la venida de Jesús está a las puertas. Now, we talked about this little horn last night. Anoche hablamos un poco acerca de este cuerno So pequeño, let's go a little bit closer in Daniel 7:25. pero vamos a ver nuevamente un poco más a profundidad Daniel The Bible says, "And 7:25. he, the little horn, the papal Rome, shall speak great words against the Most High." Y la Biblia nos dice aquí que este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, que vimos que es Roma papal. And shall okay, go ahead. Go And ahead. speak great words against the Most High, and wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given to his hand to a time, and dividing of Y time. luego nos dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Now, if you're wondering why we should show more evidence concerning the little horn, Ahora, si algunos de pronto se estarán preguntando, bueno, hay que demostrar más evidencia de quién es el cuerno pequeño. I'm trying to move through this thing as fast as detailed as possible. Estoy tratando de ir cubriendo estos temas de la manera más detallada We posible, have the evidence, y hay la evidencia, but I don't want to keep you too long. pero tampoco quiero mantenerlos aquí por demasiado tiempo, Because if I keep you too long, you won't be back. porque si no, no van a querer regresar. You say, I like that, but that guy hold us, Porque man, algunos I get dirán, home, bueno, me gusta, pero se extiende mucho. and I have to go to work the next day. Y el día siguiente de pronto tienen que trabajar. So we're trying to major points, but we do Entonces have the estamos evidence. tratando de cubrir por lo menos los puntos So principales. I want you to understand. Entonces quiero que entendamos And eso the de ahí. Bible said there was given him a mouth speaking great Nos things dice Apocalipsis 13:5, y se le dio boca que hablaba grandes cosas and blasphemies. y blasfemias. And power was given him to continue 40 and 2 Y se le months. dio poder para actuar por 42 meses. Now I want you to notice something. The 42 months Y quiero que notemos ahora algo, los 42 meses and the time divided time y lo que leímos en Daniel de tiempo, tiempos y medio tiempo, are one and the same. The prophecies are both the same. estas profecías hablan acerca de lo mismo. There are 30 days in a month. Hay en un mes 30 días, You multiply 30 days time, you multiply 42 months time 30 así que days. si son 42 meses, 42 por 30, Am I right? ¿correcto? And you get 1,260 ¿Y qué nos da? days. 1260. Okay. Or you can also say time divided time. A time Otra is, forma de expresar el mismo tiempo es tiempo, A tiempos y medio tiempo. a time is 360 times Vimos que 2, un tiempo, 720. un año, es decir, 360 días, tiempos, 720 días, And half a time, y medio 180. tiempo, 180 días. Add it up, you have Si lo 1,060 sumamos, years. nos da el mismo resultado, 1260 días, lo This mismo was de a- los 42 This meses. was a time when the Antichrist was the rule. Y este es el tiempo que la Biblia nos dice que el anticristo reinaría. But another word for Antichrist Pero otra palabra para anticristo was he was the continuation of the beast. es que era la continuación de la bestia. The fourth beast of Daniel 7 we talked about yesterday Y la was the pagan Roman Empire. Cuarta bestia, de la cual hablamos ayer en la estatua de Daniel, era la Roma pagana. The little horn is going to rise up among the 10 horns El cuerno pequeño surgiría de 10 cuernos and uproot 3 y desarraigaría 3. is represented as the successor to the pagan Roman Y Empire. este poder sería el sucesor del imperio romano pagano. History only points to one power that was the Y la successor of the historia pagan tan Roman solo Empire, nos señala un solo poder que es el sucesor del imperio and it romano, was the papacy. que es el papado. Now you know Ezekiel 4:6 and Ezekiel
Numbers 14:34, we know that a day stands Y for a bueno, year in simplemente prophecy. como referencias, Ezequiel 4:6, Números 14:34, que nos indica que un día es un año en la profecía. Right? Now, we know that with the papacy ruled, Ya vimos el tiempo que el papado gobernaría, 1260 años. and we talked about the idea that she would uproot three kingdoms. Y hablamos que en el proceso desarraigaría a 3 And reinos. three kingdoms she uprooted was the Vandals, the Hurrielite, Fueron and the los Ostrogoths. vándalos, los érulos y los ostrogodos. All right? Now, we will just give you a little review for a moment. Entonces, tan solo That's all un you're pequeño doing. repaso. And she ruled from 538 Y vamos a ver que comenzó a reinar del To 538 a.C. hasta el 1798 Now remember, brothers después and de sisters, Cristo. we are not guessing. Ahora, quiero que recordemos algo. No estamos I am aquí not giving you my adivinando. opinion. Y no les estoy dando mi opinión These are personal. facts of history Estos son hechos de la historia. that you do well to go back and search it out. Que todos haríamos bien en investigar por nosotros You mismos. don't have to believe me, No tienen que creerme, but you need to believe the history and the Word of pero God. necesitan creer la historia a la luz de la palabra de 7 Dios. times this prophecy is mentioned. Esta profecía es mencionada 7 veces en la When Biblia. God mentions something twice Cuando el Señor menciona algo 2 veces or 3 times, o 3 veces, it's because the thing is established. es porque algo es establecido. It's not going to change. Es decir, no va a It's cambiar. not going to alter. Whatever God said it is, that's what Lo it que Dios is. dice que es, así permanecerá, así es. All right, but I want you to go with me now. Pero vamos a avanzar un poco más. Listen to the history from who was really the successor of the pagan Roman Y Empire. leamos un poco acerca de la historia para ver quién fue el sucesor realmente del Imperio Romano Long pagano. ages ago, when Rome, through the neglect of Western emperors, was left to the mercy of barbarous hordes, Nos dice aquí la lectura, hace mucho tiempo, cuando Roma, tras un largo descuido de los emperadores occidentales, quedó a merced de hordas bárbaras. the Romans turned to one vicar for aid and protection. Los romanos recurrieron a un vicario en busca de ayuda And asked him to rule them and trust in this simple matter. y de protección y le pidieron que los gobernara y confiara en este simple asunto. The best title of all, El mejor título, kingly right, después de todo el derecho real, listen carefully, commenced the temporal sovereignty of the popes and meekly stepping to the throne of Caesar, comenzó la soberanía temporal de los papas y subiendo dócilmente al trono de César. the vicar of Christ took up the scepter El vicario de Cristo tomó el cetro, to which the emperors and kings of Europe were to bow in reverence. al cual antes los emperadores y reyes de Europa se inclinaron con reverencia Through en siglos, por tantos siglos. through so many centuries. Then it says, the Pope is in the chair of St. Peter. El Papa, nos dice la siguiente cita, el Papa está en la silla, sentado en la silla de San Pedro. Now that's according to human tradition. Ahora, esto de acuerdo a la tradición humana. The Word of God does not point to Peter as being the leader of the church. He was ¿Por qué one of the menciono esto? apostles. Porque la Biblia no enseña que Pedro haya sido el primer Papa, fue uno de los apóstoles de Cristo. Do you know who was really one of the head of the church at that time? ¿Saben quién era realmente una de las cabezas de la iglesia en ese tiempo? It wasn't Peter. No era Pedro, It was James. sino Santiago. O sea, hablando no del primer Papa, sino de los que eran las cabezas de la iglesia Just want you to think it apostólica. through next time. Y quiero que tan solo piensen en eso la próxima vez. If you don't believe that, then Y go si no to me James creen, chapter 1. Podemos ir a Santiago capítulo 1. If Peter is the head, then surely it should say Peter. Porque si es que realmente Pedro fuese la cabeza, entonces se lo tendría Peter que was, mencionar. is one of the como la original cabeza. disciples. Si bien Pedro fue uno de los discípulos Peter walked with originales Christ. y que caminó con Cristo, Jesus told him, when you are strong, strengthen the brethren. y si bien Jesús le dijo, fortalece a los hermanos, But the head of the church vamos a ver que la cabeza de at la the New iglesia Testament time en el tiempo del Nuevo was Testamento James. era Santiago. James wrote a letter in the New Testament to the church at that time. Listen carefully. Y vamos James a ver chapter 1, verse 1. una carta que escribió Santiago. Vamos a Santiago 1:1. James, the servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. And when you go back to the story of book of Acts, Cuando comparamos esto y regresamos a la historia dada you en will el libro read de the Hechos, history there, and you'll read that it was James who came with the decision. leemos
en Hechos que Santiago es el que tomaba las decisiones. that the Gentiles should not eat things El que tomó strangled, la resolución que los gentiles no tenían que comer cosas estranguladas a los ídolos, nor serve idols. ni servir a los ídolos. Brothers and sisters, but let's go closer. Pero vamos a ir un poquito más allá. I just want you to see, and you can go back and read this history. That's American Y Catholic bueno, por Quarterly si acaso, Review. esto está en una revista que se llama digamos, el trimestral católico americano, Okay, so everything in red is where you can find y el otro se information. llama Historia del Pueblo Romano. Then it says the succession of the Caesars, to the succession of the Caesars came succession of the pontiffs in Rome. Nos dice ahora aquí una profesora de historia de la Universidad de Roma, a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. It says when Constantine left Rome, Cuando Constantino abandonó Roma, he gave his seat to the pontiff. se dio su asiento al This pontífice. is from Lavania, yeah, professor of history, University of Rome. Nuevamente, la profesora Labianca de la Universidad de Roma. And the dragon, look what the Bible said now, and the dragon gave him his power, seat, and Y great notemos authority. lo que la Biblia nos sigue diciendo. Dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Now, first of all, who is the dragon? ¿Y quién es el dragón? Who did we say the dragon was? ¿Quién earlier? dijimos que era el dragón? Satan. But now, does Satan control the kingdoms of the world? Ahora, ¿será que Satanás realmente controla los reinos de este mundo? Let's take a look. Go with me to Matthew chapter 4. Vamos a Mateo 4. Matthew 4. Mateo capítulo In 4. Matthew chapter 4, En Mateo 4, looking at verse 7 through 10, versículos 7 al 10, Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. aquí el Señor nos dice, no tentarás a Jehová tu Dios. And the devil take him up into a exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them. Y luego nos dice que el Satanás, verse 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. What did the devil show him? ¿Qué le mostró Satanás? Show Jesus? All the Todos kingdoms los reinos of the world. del mundo. That was Rome. Entre esos, It could have been Babylon. Roma. It could have been Greece. pudo haber sido Whatever Babilonia, it was, he Grecia, showed them all. cualquiera que sea, él le mostró todos los reinos. And what did he say? ¿Y qué más le In dijo? verse 9, Versículo 9. and he said to him, All these things will I. Todo esto yo te daré, Notice this, I noten, give thee. yo te daré If si thou wilt fall down and worship me. postrado me adorares. So who's controlling the Así kingdoms que of the ¿quién world? controla los reinos del mundo? The dragon, Satan. El dragón, But the Satanás. dragon is also called a political power. Pero el dragón vamos a ver que también es llamado un poder político. Well, you say, I never read that. Where is that at? Y algunos dirán, pero yo nunca he leído eso. ¿Dónde está? Go with me to Ezekiel 29:3. Vamos a Ezequiel 29:3. Ezekiel 29:3. Ezequiel 29:3. In Ezekiel chapter 29, looking here at verse 3, the Bible says, Speak and say, Thus said the Lord God, Behold, I am against thee, Pharaoh, king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. What is Pharaoh called? Así que aquí, ¿cómo se lo llama Faraón? The great what? El gran The great dragon. dragón. And Pharaoh is what? King Y of Faraón Egypt. era rey de Egipto. So not only does Satan Así que represent the el dragón dragon, no solamente representa a Satanás, but it represents Satan working through kings sino and Satanás nations. también trabajando a través de naciones y reyes. Who gave the papacy her power, Así seat, que, and great ¿quién le authority? dio el poder al papado, como mencionan aquí, su trono y gran autoridad? On the spiritual level, it was Satan. En un campo espiritual, Satanás. On the physical level, it was Rome En el campo físico fue Roma, under Constantine. bajo Constantino. Brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, as we can see, conforme podemos the ver, dragon also represents political powers. el dragón también representa un poder político. Yes. Hay una parte en la Biblia que menciona que el Señor permite que se reine o impone reyes a reyes. There's a place in the Bible where it mentions that God sets kings and also Yes, takes. in Daniel chapter 2. In Sí, lo Daniel menciona chapter 2, Daniel 2. God can overrule Satan at any time. But let her finish the question. Go ahead. Yeah.
Ajá. Was she finished with it? Entonces, ¿cómo sería, no? Si alguien tenía que decir que So, how does it work? If Satan is the one who controls the nations, how is it that God sets kings and Number one, because God allows Satan to do it, go only so far. Porque lo que vamos a ver es que Dios es quien permite a Satanás trabajar hasta el límite que él le ponga. Let me give you an example. Y vamos a ver un ejemplo. In Daniel chapter 4, En Daniel capítulo 4 you read about Nebuchadnezzar. leemos acerca de Nabucodonosor. Prior to chapter 4, Y previo al capítulo 4, Nebuchadnezzar is a heathen king. Nabucodonosor, quien era un rey pagano, He is completely under control of the devil, estaba bajo total control del enemigo, del even diablo, though God has allowed him to become king. aunque Dios le permitió ser rey. You see, the Bible says God takes the basis of men. Y la Biblia nos dice que Dios toma, I'm sorry, God allows the basis of men. I'm sorry. what do you mean by basis? Basis means most corrupt men. sometimes. Okay. Que Dios puede The tomar a immoral los men hombres más sometimes. viles, a los hombres más inmorales. Listen carefully. Go with me to Daniel 4. Vamos a ir juntos al capítulo 4 de Daniel Listen what it says. y noten lo que dice. Why did God have to send Nebuchadnezzar to eat grass for 7 years? ¿Por qué Dios mandó a Nabucodonosor a que comiera pasto por 7 años? If God set him up, surely he should be following God, right? Porque, I'm sorry. If God set him up, Si es que Dios fue el que lo puso como rey, entonces seguramente el rey tendría que servir a ese Dios que lo puso ahí. why is he eating grass Pero for ¿por qué 7 Dios hizo que por 7 años coma pasto? God can put a man in position, Dios puede colocar a un hombre en una posición, but that man has to choose pero ahora ese hombre tiene que elegir to recognize and serve God. reconocer a Dios y servirlo, God can never force a man, pero Dios no puede forzar al hombre. but he still lets the devil know Pero igual le deja saber al that diablo though you may have him, que aunque el hombre le pueda pertenecer en ese momento a Satanás, he's still mine. sigue siendo mío And if realmente. he turns to me, Y que si ese hombre se vuelve a I mí, have the right to use him just as much as you do. yo tengo el derecho de obrar con él al igual que Satanás cuando está bajo su control. Listen what God called Nebuchadnezzar Porque before he noten- was even converted. Como Dios llama a Nabucodonosor incluso antes de su conversión. In Jeremiah 25:9, En Jeremías 25:9, the Bible says, Behold, I send and take all the families of the north, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dice mi siervo. Now, was the king of Babylon really God's servant at Entonces, that time? ¿será que realmente Nabucodonosor en Was ese he tiempo serving God at that estaba time? sirviendo a Dios? No. No. But what happened? ¿Pero qué sucedió? As time went on, and Conforme el tiempo avanzó he brought Daniel, y trajo a Daniel, Hananiah, Ananías, Mishael, Misael y Azariah. Azarías, When they came and was living in Babylon cuando ellos vinieron y ahora les tocó vivir en Babilonia and was moved up into office among the king, y fueron finalmente the king subidos a posiciones a trabajar did juntamente the con el king rey. see them any different from any other ¿Será que children? para el rey eran Or any of his other people diferentes around? que el resto de la gente que trabajaba en su gobierno? Did he? ¿Vio algo diferente él en ellos? No. I'm sorry. What? At first, when he first saw him, he didn't think Okay. he didn't think it was any different Al- until he examined them. Al inicio no vio nada en particular diferente en ellos hasta que empezó a examinarlos. And what did he find? What did the Bible say in Daniel chapter 1? ¿Y qué nos dice Daniel capítulo 1? And among them all Y en medio de todos ellos were none found like Daniel no se encontró ninguno como Daniel, Hananiah, Ananías, Mishael, Misael and y Azariah. Azarías. And the king found them 10 times Y el better rey los halló 10 veces than mejores all the wise men and astrologers of all his que realm. todos los sabios y magos de su reino. What was happening? ¿Qué sucedió? The king found some true Christians. Ahora aquí el rey se topó con verdaderos And he cristianos, found some Christians, true Israelite Christians, that were reflecting the character. of verdaderos Jesus. israelitas que reflejaban el carácter de Dios. And that reflection of Christ-like character Y ese reflejo de el carácter de Jesús, de Cristo, would play a major change in the mind and heart of Nebuchadnezzar. iba a cobrar un cambio de mente en Nabucodonosor. And you read it in Daniel 2. Y lo vemos en Daniel 2.
when the king wants to kill everybody cuando el rey quería matar a todos because they can't tell him the porque dream. no le podían decir su sueño. You see it again in Daniel 3 Lo vemos nuevamente en Daniel 3, when he throws Shadrach, Meshach, and Abednego in a fiery cuando furnace ahora lanza a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego and they ardiente come out unscathed, y salen sin ningún but the king rasguño. is still hardened in heart Sin still, embargo, aún el rey estaba endurecido but de he corazón, respects their God, pero ahora respeta a su but Dios, he's not converted, pero aún no se había but he's the convertido. ruler of the whole world. Pero era el gobernante del mundo entero. And by the time you get to chapter 4, Y cuando uno ya llega al capítulo 4 de God warns the Daniel, king, ahora Dios le da una get rid of advertencia your al rey. pride. Le dice, o deja tu How orgullo. does God warn him? ¿Y cómo le In a advierte? dream. En un sueño. And when he was troubled about the dream, Y cuando él estaba preocupado He por brings su Daniel sueño, in. nuevamente viene and Daniel Daniel tells him y Daniel ahora le dice that the dream is about you. que el sueño se hablaba acerca de él mismo. Break off your sins by righteousness. De que ahora él rompa sus pecados con actos de justicia. But the king got up a year later. Un año después, Is this not great Babylon that I el have rey built sale a su balcón y dice, ¿acaso esta no es la gran Babilonia que yo for construí the power of my majesty and con el might? poder de mi majestad y mi grandeza? While he said those words, Y mientras decía esas palabras, the sentence was pronounced on him. una sentencia se declaró sobre el rey. Thy kingdom is taken from you. Tu reino te es quitado You shall eat straw like an ox y comerás pasto como un buey until thou knowest hasta que sepas y that the Most High reconozcas ruleth over the kingdoms of men que el Altísimo es el que gobierna sobre los reinos de los hombres and giveth it to whomsoever he will. y se lo da a quien él quiere. Now you have. Entonces aquí vemos Satan had his la way, historia de que por un lado Satanás tiene su camino, but the king was being convinced of the power of God pero aquí el rey se convenció del poder de Dios by the witness of Daniel and his friends. a través del testimonio de Daniel y sus amigos. Nebuchadnezzar, after 7 years, Y después de 7 años, Nabucodonosor, what did this converted king say? ahora ¿qué dijo este rey ahora convertido? Look what it says in Daniel 4. Noten lo que dice Daniel 4. Just want you to see it with me. Daniel 4. Daniel 4. The Bible said, Daniel 4, Nebuchadnezzar, the king, to all people, nations, and languages that dwell on the earth, peace be multiplied unto you. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. I thought it good to show the signs and wonders that the high God has walked towards me. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Listen to this king. This is not the same king as was Ahora in Daniel noten lo que 1. dice aquí. No es el mismo rey que encontramos en Daniel capítulo He 1. says, how great are his signs. Cuán grandes son sus señales. How mighty is his Cuán wonders. potentes sus maravillas. His kingdom is from everlasting. Su reino, Everlasting reino kingdom. sempiterno, reino eterno. His dominion is from generation to generation. Y su señorío de generación en generación. What is he talking about? Entonces, ¿de qué está hablando él aquí Is ahora? this a heathen king ¿Será ahora el mismo rey pagano or a converted king? o un rey convertido? Converted king. Un rey And convertido. just as surely as God converted Nebuchadnezzar, Y así he'll como convert you. Dios if you let pudo it. convertir a Nabucodonosor, nos puede convertir a nosotros si se lo permitimos. So the devil has his control over people while they're living in a carnal mind. Así que Satanás tiene su control sobre las personas mientras deciden vivir con su mente carnal. But the moment their minds yield to Christ, Pero el momento que esas mentes se aferran de Cristo, then God takes control. ahora Dios puede tomar el control. Sometimes it can come through a book, A veces a través de un libro, it can come through a tract, a través de pronto un it can panfleto, come through the mouth of a witness of another Christian a person. través de la talking to you. boca de un testimonio, testigo It cristiano. can come by a prayer of a mother, Puede father, venir a sister, través brother, de la oración de un padre, de una madre, de una hermana, de un hermano, that leads to your conversion and change of heart. que es lo que nos lleve finalmente a una conversión, a un cambio de corazón. It says, under him, Nos dice ahora la siguiente talking cita, about how the popes came to the throne. nuevamente simplemente repasando cómo es que el papado llegó a su On trono. him made good the claim Bajo su mando, that all earthly sovereigns casi se hizo la were realidad merely vassals of the Roman pontiff. la afirmación papal de que todos los soberanos terrenales eran meros vasallos del pontífice Is romano. that true? ¿Será eso verdad? Did Rome think that way? ¿Será que Roma realmente pensaba Is that así? why kings and political leaders go to Rome ¿Será now? por esto que hasta la fecha hoy todos los líderes And kiss y the Pope's políticos van a Kiss his hand? besarle el anillo al Papa y besar su mano?
Call him your holiness. llamándole al Papa el Señor su santidad. Watch carefully. I want you to see what's going on. Entonces quiero que notemos lo que está Even sucediendo. even the most powerful leaders, the President of the United States, Aún goes los to him. hombres más poderosos del mundo, incluyendo personajes como el presidente de los Estados Unidos, van a él, al papado. Haven't you ever wondered why they do that? ¿Alguna vez se han preguntado por qué hacen todos esto? Because he is exercising his kingly right over the Porque nations of está Europe tan solo and ejerciendo the presidents over America. su señorío sobre no solamente Europa, pero sobre los líderes incluso de Estados Unidos. Even the Queen of England Incluso la reina de Inglaterra went to see him. fue a verlo. Shouldn't it have been the other way around? ¿Acaso de pronto no tendría que ser al revés? Almost all the kings and princes of Europe swore fealty to him as their overlord. Prácticamente todos los reyes y príncipes de Europa juraron su lealtad a él como su señor. Rome was once more the mistress of the world. Y como dice aquí, Roma volvió a ser la dueña del mundo. Revelation 13:3 says, and I saw one of his heads was wounded to death. 13:3 nos dice que una de sus cabezas y vio una de sus cabezas heridas con herida mortal, con herida de muerte. And his deadly wound was healed. Y su herida mortal fue And sanada. all the world wondered after the Y beast. todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. The Bible said a time would come that the papacy received the deadly wound. La Biblia ahora nos dice que vendría un tiempo en el cual el papado recibiría una herida She still mortal, continued as a church, que continuaría como una iglesia, but she had no more political power pero ya over no the con su poder nations. político sobre las naciones. But the Bible foretells Pero también la Biblia predice that was the wound que esa herida when Napoleon took Pope Pius VI prisoner. se hizo cuando vino Napoleón y finalmente capturó al Papa In como 1798. prisionero en 1798. 1 year later, Pope Pius died. Un año después, el Papa Pío VI muere People thought that was the end of the y papacy. todo el mundo pensó que hasta ahí llegó el But the papado. Bible foretells her deadly wound, her Pero political power will be given La back Biblia to her. nos predice que esa herida, ese poder político que perdió, sería sanado. Is that true? ¿Será eso verdad? Is that happening today? ¿Será que está Are sucediendo we eso ahora? watching the Roman Church gain, Roman papacy gain political ¿Será que estamos power? viendo al papado de la Iglesia Romana nuevamente adquirir poder político? I want you to see carefully. Quiero que veamos Influence, esto con influence in cuidado. politics, ¿Será que está cada vez siendo más influyente nuevamente en el campo político? influence with Facebook and tech E companies, incluso con compañías de tecnología como Facebook, influence with Instagram. como Instagram. The Pope was seen as a rock star. ¿Será que ahora el Papa es visto más como una estrella de cine? Really? All the world, the Bible says, Todo el mundo, nos dice la will Biblia, wonder after se this power. maravillará en pos de la bestia. Listen, we read this already. The deadly wound. Y aunque ya mencionamos esto The aquí, papacy received this deadly wound and lost its supremacy after 1260 years. exactamente después de los 1260 años, el papado recibió en el año 1798 la herida mortal In 1798 AD, después de Cristo, by Napoleon's general Berthier, who took Pope Pius VI in a exile. través del general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte para llevar al Papa Pío VI al exilio. Listen carefully, and declared the Vatican a republic, Y declaró al Vaticano una república. thus taking away the political power of the Pope. Y de esa manera le quitó el poder político al papado. But Revelation 13:10 Pero ahora Apocalipsis 13:10 foretold that the papacy would go into captivity. nos dice que el papado iría al cautiverio, He that leadeth into captivity shall go into porque nos captivity. dice también el versículo: el que mata a espada será muerto. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Ujú. The papacy used the sword of the state to persecute those who Así que dissented el against their papado teaching. usó la espada del Estado para perseguir a todos los que se le oponían. And so the sword of the state was used on her Y de la misma forma, la espada del Estado and took away her political se power. fue contra ella y perdió su poder político. But the Bible foretells the time will come when all the world will wonder after Pero the ahora beast. la Biblia nos muestra, nos enseña que vendrá un tiempo en el cual todo el mundo se As maravillará early as en pos de la bestia. as early as 1981, E incluso tan temprano como por los años 1981, Pope John Paul II aquí vemos a Juan Pablo II. decided to have a tour of the United States. Él decidió tener un tour en el país de los Estados Unidos. During that time, the president of the United States was Ronald En aquel Reagan. entonces el presidente americano era Ronald It Reagan. was the first time that a pope was going to take a major tour Y era across the whole la United primera States. vez en la historia que un papa iba a recorrer
todos los Estados It Unidos. was a historical event. Fue un evento histórico. And Ronald Reagan, when he met John Paul II on stage, Y cuando Ronald Reagan se encontró con el Papa sobre el he put out his escenario hand y sacó su mano, and he said, "Welcome back, Your le dijo, Holiness." le dijo bienvenido de regreso, su santidad. Welcome back? Bienvenido de regreso. What did he mean? ¿Qué trató de decir él con eso? Papers he had been in exile. El Papa, como leímos antes, estaba en cautiverio, en exilio. She was meanly getting along. En otras palabras, tiene una relación lejana. But now, suddenly, Pero ahora, de through repente, Vatican I and Vatican II councils, a través de diferentes concilios del Vaticano, el concilio she número 1, el changed concilio her número image 2, a little bit ahora empezó a cambiar un poco su imagen pública. and showed herself friendly Y ahora se empezó a mostrar como un poder amigable towards the nations of Europe and the United ante las States. naciones de Europa, ante los Estados And Unidos, join with the United States to have clandestine efforts junto con los Estados Unidos unieron sus esfuerzos para destinarlos and together Reagan and the Pope would bring down the Soviet Union. para poder, en este caso, tumbar la Unión Soviética. You'll find in Revelation 13:3, what did the Bible say? ¿Qué nos decía Apocalipsis 13:3? It says, and I saw one of his heads wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, ¿y qué? Y Wonder. todo el mundo se maravillaba. The word wonder in the Greek means to speak favorably of. Y esta palabra maravillar en el griego quiere decir hablar a favor de. It means to look upon with admiration. En otras palabras, de ver a algo o a alguien con admiración. That's exactly what the world does when the Pope comes to Y town. es exactamente lo que sucede cuando el Papa surge al escenario. When he comes to any place, if he come right here to Cuando viene a Ecuador, cualquier lugar, incluso aquí al Ecuador. you think everybody was Catholic and there was no such thing as a Protestant. Ustedes pensarían que todo el mundo es católico por la forma en la cual se lo recibe. You would almost think the atheists were believers. Incluso pensaríamos que quizás hasta los ateos también. But this is what we see. Pero es lo que vemos. This is a fulfillment of Bible El prophecy. cumplimiento de la profecía bíblica. But let's go down here for a moment. So the deadly won't be healed. Entonces, nuevamente vemos que esa herida mortal sería sanada. I wanted to show you some things. Y quiero mostrarles unas The cosas. Bible foretells that this power in Daniel La 7:25. Biblia también nos predice que este poder en Daniel The 7:25 Bible says, "And he shall speak great words against the Most y High, hablará grandes palabras contra el Altísimo and shall wear out the saints of the Most y High, desgastará a los santos del and think to Altísimo change times and laws. y pensará en cambiar los tiempos y la ley. And they shall be given in his hand for a time, and divine of time." Y serán entregados en sus manos hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Does Rome claim to change God's law? ¿Será que este poder asimismo asevera el haber cambiado la ley de Dios? This is what it says here. Noten lo que dice aquí, Listen carefully. We're talking about the mark of the beast. porque estamos hablando de la marca de la The bestia. Bible shows that the mark of the beast power is also known as the great Antichrist. Y la of Bible Biblia prophecy. nos enseña que esta bestia, de la marca de la bestia, es el mismo anticristo de la profecía bíblica. It says, of course, the Catholic Church claims the change, talking about from Saturday to Sunday. Y aquí hablando una aclaración de la iglesia católica con respecto al sábado, nos dice, por supuesto, la iglesia católica afirma que el cambio fue su acto, hablando del sábado al domingo. Was her act. And her act is a mark. Y luego nos dice, y el ¿A what? acto es, ¿qué cosa? Una marca. A what? ¿Una qué? A mark Una marca of her ecclesiastical power de su poder y autoridad eclesiástica and authority in religious en matters. asuntos religiosos. This is from C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, Esto es el on canciller del October cardenal 28, Gibbons, 1895. dicho en una carta del 28 de octubre de 1890. Listen to this admission. Y ahora noten la siguiente It declaración. was the Holy Catholic Church Fue la Santa Iglesia Católica that changed the day of rest from Saturday la que cambió el día de descanso del sábado to Sunday, al domingo, the first day of the el week. primer día de la semana. And is not only compelled, and it says, and it not only Y no compelled solo all to keep Sunday, obligó a todos a guardar el domingo, but at the Council of Laodicea sino que en el concilio de la Odisea, in AD 364, en el año 364 después de Cristo, it anathemized those who kept the Sabbath and urged all persons to labor on the seventh day under penalty of y bueno, aquí anathema. hay nomás un pequeño error, anatemizó a los que guardaban el sábado e instó a todas las personas
a trabajar el séptimo día, sino eran considerados anatemas, si no trabajaban en So sábado. wait a minute. Entonces, Who changed today? ¿quién fue el que cambió el día? Why is everybody keeping Sunday? ¿Por qué es que hoy todos guardan el domingo? Because it's God's day? ¿Porque es el día de Dios? No. Because the Roman church says we changed Porque la today. iglesia romana dijo nosotros hemos cambiado. But el did día. God change? ¿Pero será que Dios lo cambió? No. Does God change? ¿Porque Dios cambia? No, He doesn't. No, Él no cambia. Does He alter anything that comes ¿Será out of que His Él mouth? altera lo que Él pronuncia con su boca? No. Does He break His covenant? ¿Será que Él puede quebrantar su pacto? No. Does man have the right to alter what ¿Y será God que has el written? hombre entonces tiene el poder de quebrantar o cambiar lo que Dios ha hablado? No. Just want you to see. Entonces tan solo quiero que veamos. Then it says the Catholic Church, Luego nos Él dice otra cita, la iglesia for over católica 1,000 years, desde hace más de 1000 before the años, existence of a Protestant, antes de la existencia de un protestante, by virtue of her divine mission, en virtud de su divina visión, changed the day from Saturday cambió el día del sábado to Sunday. al domingo. Catholic Mirror, Esto es de la revista September Catholic Mirror, 23rd, 23 de septiembre 1893. 1893. brothers and sisters. Practically every Protestant regards as essential En or otra, important en otra revista nos dice prácticamente todo lo que los protestantes consideran esencial o importante lo han recibido de la iglesia católica. That's what you see. The Protestant mind does not seem to realize La mente protestante no parece darse cuenta that in accepting the Bible de que al aceptar la Biblia and observing the Sunday y observar el domingo, and keeping Christmas al observar la Navidad and y Easter, la Pascua, they are accepting the authority of the spokesman of the church, están the Pope. aceptando la autoridad del portavoz de la iglesia, el Papa. This is from our Sunday visitor, February 5th, No es, 1950. es de una revista católica, nuestro visitante dominical, 5 de febrero de 1950. I want you to see. Protestant theologians and preachers from many denominations have been quite candid in admitting that there is no biblical authority for observing Sunday as a Sabbath. Y luego nos dice ahora aquí, los teólogos y predicadores protestantes de muchas denominaciones han sido bastante sinceros al admitir que no existe ninguna autoridad bíblica para observar el domingo en lugar del sábado. Now, we don't have time to go through every Ahora, one no of them tenemos tiempo para poder revisar todas las because, citas, as you see, translation is long. porque como ven, pues la traducción hace que todo se vuelva más largo. But I hope you get enough Pero information. espero que sea la suficiente And información. we have the different ones here. Just Y let you tenemos see. diferentes citas de One diferentes read the iglesias. titles to you in closing. Entonces tan solo les leo los títulos The Anglican Church de la iglesia anglicana o shows that episcopal. the seventh day had never been changed. También declaran sinceramente que el sábado nunca ha sido cambiado bíblicamente. The Baptist Church La iglesia bautista shows that the seventh day, también declaran que el séptimo día es el sábado. the disciples not once Que pointed los the discípulos Sunday as the nunca Sabbath. guardaron el domingo, sino únicamente el sábado. The Watchman La Ah. revista El Vigilante nos dice shows that O the en la seventh day atalaya. was never changed. nuevamente que el día sábado nunca fue cambiado. The Baptist Church Manual El manual de la iglesia bautista shows the same. también nos habla de lo mismo. And I can go down. Y bueno, y just go simplemente down the list. diferentes citas de todas las diferentes denominaciones The protestantes. Christian Church by Alexander Campbell La iglesia cristiana, establecida por Alexander Campbell, said that the Sabbath también declara was never changed. que el sábado nunca fue cambiado, That the Lord's day sino que el día del was Señor the seventh day. fue siempre el The séptimo día. Congregationalists, La iglesia de la congregación and we can go on. y así The sucesivamente. disciples of Christ, Los discípulos de Cristo, diferentes denominaciones Dwight L. Moody protestantes. from Moody Bible Institute in America. Aquí de un instituto bíblico cristiano, Dwight L. Moody dice también Just want you to see lo mismo. the Los Lutherans, luteranos, all right, the Methodists, los metodistas, everyone that I'm pointing about todas las religiones, has their own in their own material. todos They tienen have en su propio material that the Sabbath was never el changed, hecho de que el sábado nunca ha sido cambiado. and that we found that only one power admits to the Y que change. vimos que tan solo un poder se atrevió a decir
que lo cambió. And that power says that Sunday Y ese poder enseña que el domingo is their mark es su marca of authority. de autoridad. And what do we find this meaning? ¿Y qué vimos que eso significa? This name, remember Antichrist? Recordemos, ¿se acuerdan que hablamos otro de los significados del nombre We said anticristo? one who was in the place of Alguien God. que se pone o se sienta en lugar de Dios. That name, that title is called Vicarious Y uno de esos títulos es justamente Fili Vicarious Dei. Fili Dei. Vicarious, the Bible said, the Bible said the beast is the number of a man. Y también la Biblia nos menciona que la bestia tiene número de And hombre. his number is 30 Y su and nombre es 666. let's see. It says, let him that have wisdom count the Y number. nos dice el versículo que el que tenga sabiduría calcule el número. Years ago, Hace años atrás, a lot of things that were written in Latin, muchas de las cosas escritas en latín, Latin alphabet carried numbers. el alfabeto latín también simboliza números. And so therefore, let's count Vicarious Fili Dei. Entonces, si desglosamos el número You can add up Vicarious yourself. Fili Dei, lo pueden ver ustedes mismos y sumar. V equals 5. La B en latín, el número romano es 5. I is 1. La I, 1. C is La 100. C, 100. A 0. A, 0. R, R, 0. 0. I 1. I, 1. V B, 5. 5. S 0. S, 0. Now just add up the first column and you should have Entonces, 112. Si sumamos columna por columna, vemos que nos da la primera All 102. right, we're counting the number. Contando los números. For it's the number of a man. Porque nos dice la Biblia que es el número de un hombre. Vicarious Fili Dei means vicar of the Son of God. Que quiere decir el vicario de Dios o el hijo de Dios. This is the Antichrist, one in the place of God. Nuevamente, el anticristo, alguien en lugar de Cristo. F is 1, F, is 0. 0. I is 1. I, 1. L is 50. L, 50. I is 1. I, 1. L again is 1. Right? I, 1. I. Feel it, right? I, 1. Okay. Day. Ahora, D is la última 500. palabra de 500 D is 500. E is 0. es 0. And I Y is la 1. I, nuevamente 1. Now, if you add up Fili, you should come up with 53. Entonces, si sumamos cada una, Fili, And if you add 53, day, you should have de 501. 501. Now, the Bible said count, so that means to Y la add. Biblia mismo nos dice contemos. Add Y contar, vicar en el contexto que lo mencioné, of the es Son of sumar. Y vemos Add it. que si lo 112, sumamos, 53 112, 501 53, equals what? 501 nos da ¿qué cosa? 6. 6, 6. 6, Six. 6. We're not talking about a computer barcode. No estamos hablando de un código de barra, We're talking about the prophecy that Sino la gives us the profecía major 10 characteristics que nos dan las 10 características principales of who this de beast quién power es really este is. poder Who is this great representado por esta Antichrist of Bible bestia, prophecy? este anticristo de la profecía bíblica. Brothers and sisters, Hace un momento, hablando acerca del sábado y de las otras denominaciones. Ahora, bueno, de unos meses para acá, dentro del movimiento de la Iglesia Evangélica, está viendo esta verdad acerca del sábado. And she's just saying that now there's this big awakening among evangelical churches concerning the Sabbath truth. yes, it is. There are some who are actually starting keeping the seventh De day hecho, hay Sabbath, ahorita muchos líderes evangélicos que están empezando a guardar el sábado. and there are others who are denying it. Y otros que en cambio lo están negando ahora con más So we need auge. to watch and be praying. Entonces hay que estar velando y orando. But the mark of the beast Pero la marca de la is bestia the mark of Sunday sacredness. vamos a ver que la marca de la bestia es una marca de la adoración, de la santidad del domingo. When it shall be legislated Cuando sea legislada in America en Estados Unidos and made holy for around the y world. luego en todo el mundo, la ley dominicana. Right now, Sunday is not the mark of the. Ah. It's not the mark of the. It's not. Sunday is the mark of Y the si beast, bien el domingo es la marca de la bestia, la adoración dominical, but it has not been aún no ha legislated sido by law legislada o aplicada. in America. There are several hands that When have some when questions. when America through legislation passes it, Entonces, cuando Estados Unidos legisle esta ley, then entonces you need to work vamos a tener que preocuparnos realmente. because America's had great light. Porque Estados Unidos como nación ha tenido gran luz. She had the first, second, and third angels' messages preached Ella to her. tuvo el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. There was no excuse Así que Estados Unidos no tendrá excusa for American Protestants not para to que know. los protestantes americanos acepten.
esto. And when that happens, Y cuando esto suceda, national apostasy va a venir una will be apostasía followed by national nacional que será seguida por una catástrofe nacional. America will never prosper again. Y nunca más se levantará Estados You Unidos. said, no, it's going to be war, right? Y muchos dirán, no, pero será una guerra lo que It's going causará to esto, weaken America. lo que va a debilitar a Estados Unidos. I wish it was that. Yo quisiese que fuese una But guerra, the Bible says, pero la Biblia nos dice for the violation of God's que por la law, violación de la ley de Dios they shall fall va a caer la nación and never rise y again. nunca más se levantará. Brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, God Dios has a sure word of prophecy. tiene la palabra profética más segura. He does not lie. Él no puede mentir. It's impossible for him to lie. Es imposible que Dios And what he mienta. says will happen. Y lo que Él dice sucederá. When America crosses that line Cuando Estados Unidos cruce esa and línea bring church and state y junte totalmente la and iglesia y el Sunday Estado sacredness as the y la law santidad of dominical rest for the whole como land. una ley que luego se irá implementada en el resto on del its way. mundo, If you don't believe y it aunque no tonight, lo crean, esto está casi if listo. you just came in tonight Solo esta noche, and you don't believe it, si es que esta noche aún That's lo dudan okay. y no lo creen, but you watch the news está bien, pero tan solo miren las noticias and you watch what day the whole world y is about miren to accept as a day y of rest. contemplen qué día es el que el mundo entero va a aceptar como día de descanso. And when you see it come to pass, Y cuando lo vean suceder, and you will, y lo van a ver suceder, remember, recuerden, Jesus said, before it came, Jesús dijo, antes de que suceda, I told you yo of os it, lo digo, that you might para be que cuando warned. suceda, crean. Because if any man worship the Porque beast, si alguno adora a la bestia, his image, a su imagen, his mark, y recibe su, or the number o of su his marca, o recibe el nombre, el the número de Bible su said he nombre, shall drink of the same shall drink of the wine nos of dice the la wrath Biblia, of God. él beberá del vino de la ira de Dios. So brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, my prayer mi oración is that you will go back and study these es que things puedan cada uno de nosotros regresar y estudiar estas cosas and let the Holy Spirit guide your y mind dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras into all the mentes truth from the Word of a God. todas las verdades de la palabra de Dios. That is Well, there were some questions. Oh, cool. We got some questions. Ajá, perdón, es que había manos levantadas question here. desde antes, disculpen. Right quick. Yes. Yes. quickly. Acá, de allá y de allá. Yeah. Question. Well, she attends a Seventh-day Adventist church, but none of our pastors speak about these things. And I've tried to share with the pastors, but they always change the subject. Like once I dared to tell a pastor in this like Q&A session they had, and I told him like, why don't you speak about the crisis coming? Because the new world order is just ahead of us, and our youth are not being prepared for that, because the youth are more similar to the world than to Christ. But the pastor just ignored the question and just changed the subject. And these things are not really spoken, because all we hear is the peace of God, the love of God, and we know that God wants to give us His love and peace. Brothers and sisters, But there are very few brethren who try to share these things, but very silently among brothers and sisters, the brethren. So I believe it's an agenda, and we have to really prepare for this crisis, as spiritually and then also physically. there are people. Sorry. Yeah. So, for example, it becomes like just like they used to like social activities, like they do like Bible questions, and they will like give out chocolates or things like that. Like that's how they keep the people entertained. And the few voices that we try to speak, we are always silenced. Well, it's unfortunate, Y bueno, es muy desafortunado, but we are compelled pero se nos amonesta, se nos llama by the love of God por el amor de Dios to preach the first, second, a and third predicar angel's el mensaje del message. primer, segundo y tercer ángel. The third angel's message Y el mensaje del tercer ángel is the message for this es time, el mensaje para este tiempo, along with righteousness by faith. junto con el mensaje de justificación por la fe. And if we do not
preach this message, Y si no predicamos este mensaje, if we keep our mouths shut, si mantenemos nuestras bocas cerradas, then the blood of souls entonces la sangre de las almas will be on our van a hands. recaer sobre nuestras cabezas. From young people De los jóvenes who should have heard it que tuvieron que haberlo escuchado, to adults hasta los adultos that should have heard it and been que revived. también tuvieron que haberlo escuchado o recordado para ser reavivados. God is not mocked. Porque Dios no será burlado. Whatsoever man sow, Lo que el hombre siembre, whether it be preacher ya sea predicador or president o presidente or church member, o miembro de iglesia, he shall reap. eso es lo que segará. You sow to the wind, Así que si sembramos you vientos, will reap the whirlwind. vamos a cosechar tempestades. You sow to sin, Si sembramos pecado, you will reap sin and vamos a iniquity. cosechar iniquidades. And the wages of sin is Y death. la paga del pecado es muerte. ¿Alguien más aquí la mano? Yes. Bueno, creo que yo ya lo he dicho antes en el pasado, pero And I think I've shared it earlier, but there are some people, like before, but there are some people that maybe who haven't heard it. que cuando uno lee el código de trabajo, When we read the like locally in the country, the like the labor like codes like for the workers. Thank you. The work policies of the country. ahí habla acerca del día, o sea, que el día sábado es un día obligatorio de trabajo. There it mentions that the Sabbath or Saturday is a mandatory day of work. Y cuando yo lo leí, And when I read it, because she has a business, so she had to like go over the work like policies. me asombré porque es algo que solo tienen que I was surprised because it's already there. It's just they Mhm. only have to like activate it, but Mhm. it's already there. In America, something similar is Y going en on. Estados Unidos es algo muy similar. The workers, for people who keep Sunday, Las personas que guardan el domingo, have gotten their day, have gotten a day of rest. o mejor dicho, se le está, como por así decirlo, impulsando a que el domingo sea un On día de June, descanso. on June 29th, 2023, En it's not on junio, there, it's not on there, it's not on there. ok, bueno, perdón, esta no está aquí, pero en junio 29 del 2023, del año pasado, The Supreme Court la Corte Suprema de los expanded Estados protection Unidos for workers seeking to observe holy days, expandió su protección Sunday sobre rest. todos los trabajadores que estén buscando descansar y observar el domingo. Now, most of the Supreme Court, Y la mayoría de los miembros actuales de la Corte Suprema de los Estados Unidos, most of them are Catholic. la gran mayoría en la actualidad son católicos. We have very few Protestants on Muy the Supreme pocos Court. protestantes en la actualidad en la Corte So Suprema. we're heading for Sunday Entonces nos observance estamos in dirigiendo America. a la observancia dominical en Estados Unidos And, también. and then we can see Pope Francis advocates for Sunday as También vemos protected cómo el day of Papa Francisco rest. está tratando de abrazar la idea de un día domingo que hay que proteger como día de descanso. This was all the way back in 2014. Esto él lo mencionó desde el 2014 In 2023, they're exercising it now more. y ahora cada vez lo están ejercitando más. So what y she's más. saying is right on, Entonces lo right que on ella point. menciona está justamente en Yes, el Jonathan. punto, ¿no? De lo que estamos viendo. Acabo de decir que la economía mundial de los Estados Unidos y asimismo la economía está en recesión. Well, you mentioned that, well, as this happens, the United States are going to fall, and together with the states, all the other nations are going to follow that fall. Because the Bible said they transgress the laws, Porque lo que nos enseña la Biblia es que cuando transgredan su ley, las naciones, changed the ordinance, cuando cambien las ordenanzas de Dios, broken the everlasting covenant, cuando quebranten el pacto eterno, and a curse entonces vendrá una maldición has come upon the earth. sobre la tierra. Brothers and sisters, that's what we need to do. At Yeah. this point, we're going to, one more question, but then we have a word of prayer. No, he didn't finish. Oh, okay, go ahead. Entonces, sobre quién va a caer los 10 reyes de economía y que tiene que levantarse porque se viene un mensaje nuevo. Perdón, no te entendí muy bien esa parte. En la parte de los tiempos y estamos en los pies de So we're like on the toes of the Yes. statue. Yes, of we're Daniel. in the toes, correct. tenemos 10 reyes, así que sobre quién va a caer la economía y quién va a liderar, quién va a hacer. O sea, es una pregunta. Claro. O sea, who are those 10 kings or those 10 toes upon which this fall is gonna It's take talking about place? all the nations in the end time Y ese 10 de los reyes hace referencia a todos los that will reyes de la help form tierra the one world government. que van a formar un solo gobierno mundial. And that's why I read Revelation 17. Por eso to you leímos yesterday. Apocalipsis 17 ayer, These have one mind. que todos tienen un mismo propósito. And look what it said. Y noten lo que And dice. they will give their power Y darán su poder and their strength y su fortaleza to the beast. a la bestia.
to the papacy. al papado. Their political power, Los poderes políticos, their tech power, los their poderes technological power, tecnológicos, their military los power, poderes militares, their police power, los their policías, governmental power, todos los poderes their law enforcement gubernamentales. power, I'm sorry. their law enforcement La- power, las leyes que enforzan la ley, their economic digital power, todos los poderes económicos digitales, all will be under control of todos Rome. estarán bajo el control And if de you don't Roma. believe that, Y si no lo creen you still got a problem with it. y aún tienen problemas con creer en Go eso, back to the pandemic. tan solo analicen lo que sucedió en la pandemia. Why, in a free country, ¿Por qué en un país were libre they forcing people, se forzó a las personas, if they to get vaccinated, en este caso a ser vacunadas, and if they didn't, y si es que no lo they would hacían, lose their jobs? perdían sus trabajos? I thought you, especially in America, Especialmente en países como Estados Unidos. don't we have civil liberty? ¿Acaso no se supone que tenemos libertades civiles? Oh, this was not a religious liberty issue. Y unos dirán, bueno, pero esto no tiene nada que ver con libertades civiles o If it was not a religiosas. religious liberty issue, Y si no es así, the churches should have never been closed, las iglesias nunca tuvieron que haberse cerrado. because Congress should make no law respecting the establishment Porque of religion en Estados or Unidos prohibiting the la free exercise Constitución thereof. dice que el gobierno no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con las casas de culto y las congregaciones. So we went from a civil to Entonces religious issue, pasamos de un problema civil a un problema religioso. and you haven't seen anything Y ni yet. siquiera hemos visto el comienzo. More lockdowns are coming. Así que los encierros que vendrán después serán aún Things are not mayores. going back to normal. Las cosas nunca más regresarán a la Even though it normalidad. appears to be normal, this is the Aunque new normal. pareciese que estamos en la normalidad, esta va a ser nuestra nueva You say normalidad. it's the wrong thing on the internet, you're censored. Si uno dice algo incorrecto para ellos en el internet, a uno lo censuran. Was that happening in 2017 and 18? ¿Pasaba eso en el 2017, 18 como pasó después de la pandemia? So what does that tell you? ¿Qué nos dice esto? You're operating on a new normal, Estamos ahora operando bajo una nueva normalidad. and they're attacking free speech, whether it come from the people on the street Y están to the pulpit. atacando ya sea la libertad de expresión desde las calles a los púlpitos. And what power? ¿Y qué es cuál es el poder detrás de What esto? power hates free speech? ¿Qué poder abiertamente odia la libertad de expresión? Who is intolerant of ¿Quién es religious intolerante liberty in de la reality? libertad religiosa? Because if you can figure that out, Porque si pueden descubrir quién, you can know what power dominated America to the point where they began to gauge free speech in the pueden tech saber companies. entonces fue el poder realmente detrás en Estados Unidos cuando empezaron a censurar la libertad de expresión. And if you still don't believe it, Y si es que aún no me creen, what is America's biggest problem right now? ¿cuál es el problema ahorita mayoritario de Estados Unidos? What's the immigration question? La inmigración ilegal. Why is immigration becoming a problem in America? ¿Por qué este tema de la inmigración se ha convertido en un problema en Estados Don't Unidos? we have laws? ¿Acaso no hay leyes? You have laws in Ecuador. Aquí en Ecuador también hay leyes. Can anybody just come in your country ¿Será que just live cualquiera when tan they get solo ready? puede venir al país y morar en él? They can sneak in, Ahora, podrán meterse, but if they get caught, they gotta go, pero right? si es que los capturan, tienen que ser In here in Ecuador, repatriados is that a su- right? o sea, en la forma legal, ¿correcto? So why is people just walking through America's Entonces, ¿por qué es borders? que ahora están abriendo las fronteras y las personas están entrando Why is por it- montones ilegalmente a Estados Unidos? Why is the president letting so many people in ¿Por qué el and there's presidente hardly está any jobs? permitiendo que la gente entre de manera ilegal y no hay trabajo? What's wrong? ¿Qué está mal con esto? And why is the president stopping governors ¿Y por qué el presidente está deteniendo a gobernadores from protecting their borders de proteger sus fronteras? until they can find out what type of people they're letting in the country? Hasta que, entre comillas, sepan qué tipo de personas están entrando. Would you just open your house and let everybody come in? ¿Abrirían las puertas de sus casas para que entre cualquier persona? Or would you be at the door with a guard and say, hold on, let me ¿O see estarían who this como person guardianes en la ID, puerta para ver please? quién es el que quiere ingresar? Deme su identificación. If that's the case, why does the police stop you on the street? Si es el caso, ¿por qué entonces Right a here in nosotros nos paran los policías en nuestro propio país? What are they doing ¿Qué hacen? when they look at your car? Cuando están revisando nuestro They're carro, por checking to see if you ejemplo. have the sticker. Ahora, por ejemplo, revisan la revisión They're vehicular checking si to see if your tenemos license is up to la date. licencia, si tenemos la Why matrícula. are they doing that? ¿Por qué hacen eso? Because they're upholding law. Porque tienen que supuestamente cumplir la ley. And is America supposed to be upholding law or Entonces, becoming lawless? Estados Unidos, ¿será que está realmente, por así decirlo, rigiéndose por la ley o actuando en contra de la ley? You see what's happening? ¿Estamos viendo lo que está sucediendo? But what is Joe Biden's religious background?
¿Y cuál es el pasado religioso del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden? Roman Catholic. Es católico romano. What is the Supreme Court's religious background, most of them? ¿Cuál es la Corte Suprema de Estados Unidos? De los que las componen, mayoritariamente, ¿de qué religión son? The Chief Justice, some of the major ones. Uno de los principales de la Corte Sotomayor and Suprema, others, entre ellos los nombres que acaba de mencionar, Roman Catholic. son católicos romanos. What does a Catholic politician must adhere to first ¿Y qué tiene, a qué tiene que adherirse el político católico romano antes que todas las cosas? before he or she takes an oath to serve their country? Antes de que puedan Serve a jurar country, any country. el poder servir su país. What must they adhere to first? ¿Qué tienen a qué tienen que adherirse primero? Canon law. A la ley canónica. Canon law overrules civil laws. Y la of ley any country. canónica está por encima de la ley civil. And what is the papacy's goal ¿Y cuál es el objetivo del papado? in bringing immigrants to America? En traer más y más inmigrantes a Estados Unidos. What did America profess to be? ¿Qué se supone que profesaba ser Estados Unidos? Protestant. Una nación protestante. What's the purpose of bringing more immigrants in? Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de traer más y más To inmigrantes? make America more Para hacer Catholic. a Estados Unidos una nación más católica. You don't think it's important yet? ¿Ustedes creen que quizás esto no es tan importante? When aún? the Pope said that capitalism Cuando el Papa dio la declaración que el is capitalismo... the dung of greed, Oh, the dumb? What do you mean by that? the waste of greed. Okay, let me see how I can say that. That's how he put it. Bueno, pero básicamente, como por decirlo de alguna manera, es como el caballo de la avaricia, vamos a decir, el And- capitalismo. And he decided to make a new type of economy called inclusive capitalism. Y por eso dice que es mejor practicar un capitalismo más inclusivo. What do you think that's about? ¿Y de qué creen que se trata esto? Capitalism came into existence through Protestantism. El capitalismo surgió como fruto del protestantismo. Capitalism has never come in through Catholicism. Jamás el capitalismo ha surgido por el catolicismo. If you don't believe Y it, si no then me creen, you're living in a Catholic country. vivimos en un país católico. You tell me what's the difference in living here Y and living ustedes in díganme la America? diferencia entre vivir aquí y vivir en Estados Unidos. Tell me the difference in the money you make here En and the la money you cantidad de make in dinero que pueden America. hacer aquí y en la cantidad de dinero que pueden hacer en Estados Why Unidos. is everybody wanting to go to ¿Por qué America? todo el mundo quiere ir a Estados Unidos? Because of the capitalistic society, Por la sociedad capitalista, the right to free enterprise, de tener la libertad de la propiedad the privada, right to make your de own money. negocios, de hacer tu propio dinero. Your money not limited by you only going to get paid $300 a month. Y tu dinero no hay límite al dinero que puedas tener de ingresos. In America, you're making that in a week or sometimes in 4 days. De pronto puedes hacer en una semana, en 4 días, lo que aquí tomaría muchísimo But tiempo. that's under capitalism. Bajo las políticas Don't let nobody capitalistas. fool you. Entonces no dejen que, por así decirlo, nos engañen. Communism, El comunismo, socialism el socialismo, has never made the progress that capitalist nunca han societies have logrado made. el progreso del capitalismo. And when you choose communism, socialism over Entonces, capitalism, cuando uno escoge el comunismo, el socialismo sobre el capitalismo, you're going into economic slavery. uno entra en una esclavitud económica. And that's where you're heading. Y hacia allá nos estamos The new dirigiendo. digital currency that's coming, La nueva moneda digital, the program currency, estas monedas programadas, will limit what you'll be able to van a buy, limitar lo que podamos will comprar, limit what you'll be able to do, lo que podamos hacer. it will limit how you will travel, Va a limitar cuánto podemos you viajar. will lose your economic freedom Vamos a perder nuestra libertad to económica. come and go as you please. De poder ir y salir como nosotros querramos. You don't have to believe me. Y no me tienen que creer nada. Go back and study it out Tan carefully solo vayan y estudien por su cuenta. and weigh the evidence. Y ahora vean el peso de la evidencia. It's already happening. Porque ya está sucediendo. You think, oh, this is nice. Oh, I can put my hand up here. Mucha Look gente at dice, uy, my pero ID." que esto es muy chévere, muy sofisticado, que ahora, bueno, puedo abrir esto con mi mano, lo acá con Welcome el to ojo. the new world order Bienvenidos al nuevo orden mundial of slavery de la esclavitud and servitude. y de la servidumbre. Say goodbye Así que le pueden ir diciendo to adiós freedom a la libertad, because it's about to take wings. porque muy pronto se irá volando. And when it flies Y away, cuando se vuele, it will never come back nunca más regresará, until Jesus. hasta que Jesús regrese. Let us pray. Oremos.
Father in heaven, Padre que está en los cielos, thank you for the study of your word. gracias por el estudio de su palabra. Help us remember and go back and search these things. Ayúdenos a recordar estas cosas y a escudriñarlas. For Lord, you know they are not to take my word, Señor, que ellos no crean en mi palabra, but they are to study to show themselves approved. pero que puedan estudiar por sí mismos para presentarse aprobados delante Open suyo. the minds of some of our young people Abra las mentes de nuestros jóvenes, who may be here and don't really want to be here, but they're here. que de pronto estén aquí y realmente no quieren estar aquí. Touch their mind Toque sus mentes and let them not rest y que no estén tranquilos until they understand that they must know the living God, hasta que entiendan que necesitan conocer al Dios the vivo, God of the Bible, el Dios de la Biblia, the creator of the world, el creador del mundo, the redeemer for their soul. el redentor de sus almas. That they will know how to handle this new world that's developing right before their eyes. Que puedan saber cómo enfrentar este mundo que se está desarrollando delante de And nuestros help us all ojos. to know thee. Y ayúdenos a todos a conocerlo. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.